Aprovechó la pandemia, conspicuos miembros de su gobierno, cuando menos, para hacer negocio comprando a mansalva mascarillas de muy baja calidad, pagándolas a precios exorbitados y dejándose por medio sustanciosas comisiones. Esto es un hecho. Yo no sé qué calificación penal tendrá, pero esto es un hecho. El gobierno de Pedro Sánchez se las arregló para meter al hermano del señorito en un puesto de trabajo creado específicamente para él, completamente superfluo y pagado por todos los españoles porque al señorito le dio la gana. Y esto es un hecho. Yo no sé qué calificación penal tendrá, a lo mejor no la tiene, pero esto es un hecho. El que sucedió al primer secretario de organización del PSOE, es decir, el segundo secretario de organización del PSOE, organizó una empresa pantalla que fundamentalmente trabajaba ofreciendo influencia política a cambio de comisiones de grandes obras públicas. Yo esto no sé qué calificación penal tendrá, pero esto es un hecho. De Begoña ya ni hablo. Es decir, que como bien ha dicho García Paje, que me parece que hoy le tocaba ser García, igual mañana le toca ser Paje, esto es imposible. Sea cual fuere la calificación penal, insisto, que es lo que se derivará en los tribunales, solo desde el punto de vista político y moral, Pedro Sánchez es un indecente que no debería continuar ni un minuto más en la presidencia del gobierno. Si continúa es porque otros muchos indecentes le están arropando, empezando por los indecentes de los medios de comunicación vendidos al poder, ellos sabrán por qué, y que todos los días nos dan lecciones de periodismo, como todos los días nos dan lecciones de moral otros indecentes que se llaman Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana de Cataluña, Junts per Catalunya, Bildu y demás compañeros mártires que alguno pequeñito queda. Por ellos, por toda esa constelación de corrupción, España está gobernada por una banda, insisto, no sé con qué cualificación penal, pero desde el punto de vista político y moral profundamente indecente. A esto hay que cambiarlo cuanto antes. Y perdóneme, como reflexión, el hecho de que un Estado haya llegado a un punto en el que carece de resortes suficientemente eficaces como para poder remover del poder a una banda así, debería dejarnos alguna reflexión suplementaria. De momento, ¿qué tenemos? 24 años de cárcel que pide la Fiscalía Anticorrupción para Ábalos, Santos Cerdán que se marcha porque ya no puede ocultar más pruebas, las han encontrado todas, y el país, eso sí, como un cohete, como un cohete. Que si ha parecido usted muy pesimista, lo siento mucho, pero el país está así. A ver si les echamos. ¿Qué quiere usted que le diga? ¿Que le echamos a Moreno Bonilla, que acaba de presentar libro en Madrid? Luego nos contará José Cárdenas lo que contaba allí. Pues Moreno Bonilla no va a ser. En fin. Titulares, venga. Bueno, anticorrupción que pide 20 años, que no son 24 si no me equivoco, de cárcel para Ábalos, también la pide cárcel para Koldo y para Aldama, etcétera, para Ábalos particularmente, por solo una causa, en la que tiene 5 delitos, en realidad son 6, pero uno es doble, que no está mal, ¿eh? Vamos a ver, el brazo derecho de Pedro Sánchez en su llegada al poder, el hombre que defendió la moción de censura contra Rajoy en defensa de la lucha contra la corrupción en las Cortes. La Fiscalía Anticorrupción le pide más de 20 años de cárcel. Buen país. Mientras tanto, el PSOE está empezando a silbar mirando a las esquinas. Ahora fingen sorpresa por el tren de vida de Santos Cerdán, que es lo que más se está escuchando hoy en las filas socialistas. Uy, pero ¿cómo es posible? Uy, pero yo no sabía esto. Uy, 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 ¿dónde vamos a parar? Uy, mira a Paqui. Uy, mira... O sea, son lo peor. No se puede ser más hipócrita. De momento, Santos Cerdán, como usted ve, sale de la cárcel. Hay que, por cierto, constatar la alegría inmensa del nigeriano que andaba ahí detrás con la bolsa. Qué barbaridad, qué contento estaba el tío. Bueno, y le sacan porque, sencillamente, allí... Bueno, le sacan porque, si no me equivoco, el mes que viene se cumplían los 6 meses máximos de prisión preventiva. No hay riesgo de destrucción de pruebas, parece pasar el tribunal, ni de huida. Pues ahí está, en la calle. Y ahora, pues a ver qué le ha preparado la Paqui para cenar. Vamos a salir un poco del mundo político que huele que apesta y nos vamos a otro que tampoco deja de ser político, ¿no cree usted? Inditex ha anunciado el cierre de 139 tiendas en España, 60 de ellas, si no recuerdo mal, de Zara.
En principio esto parece una noticia económica, pero es que nos coincide con lo que está pasando en Francia, con la acción decidida del gobierno francés contra la multinacional china Shein de venta de ropa. Aquí empezamos a tener un problema muy serio, que es la entrada de un montón de productos extranjeros, ¿sí? Exteriores a la Unión Europea, que compiten en condiciones absolutamente abusivas, no es posible competir con ellos, y que están destruyendo el mercado interior, claro. Bueno, pues vamos a hablar de este asunto. Vamos a hablar de este asunto porque lo mismo, pero no en la moda, sino en la pesca, es a lo que sí ha dado el okey la Unión Europea. El plan de Ursula von der Leyen para la pesca en Europa es sencillamente hundir el sector, del mismo modo que se está hundiendo deliberadamente el agrario y el pecuario. Pues ahora la pesca. ¿Y de qué vamos a comer? Pues de los que nos provea Marruecos, ¿o qué? Porque parece que en eso estamos. De este asunto hablaremos, esos son los grandes olvidados de la actualidad española y nosotros vamos a acercarnos hoy al mundo de la pesca. Y luego hay que hablar de Trump por dos razones. Una, por sus políticas han terminado noqueando a Planned Parenthood, el gigante del aborto en los Estados Unidos. Es muy importante el cierre de centros, creo que son hasta 70 clínicas, si no recuerdo mal, clínicas, en fin, abortorios de Planned Parenthood. Y además, como última hora, tenemos lo que ha publicado el Financial Times sobre el acuerdo entre Trump y Moscú para Ucrania. 28 puntos que vamos a tratar de explicar en detalle. Bueno, veremos todo eso en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Carlos Flores, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, estupendamente. Pues has hablado de la corrupción del Partido Socialista. Te puedo dar la respuesta que esta mañana nos ha dado el impresentable de Félix Bolaños. Vamos a ver, si usted tuviese un primo, un conocido, un hermano que una vez fue corrupto, o usted hubiese compartido yate con un narcotraficante hace 55 años y medio, yo no le voy a llamar por ese motivo corrupto a usted. Pues no me llame corrupto a mí. Claro, no me llame corrupto a mí, pero lo que tú tienes es a un secretario de organización de tu partido al que le piden 24 años y otro secretario de organización de tu partido que acaba de salir de la trena después de haber estado 6 meses en prisión preventiva. Y tienes al presidente de tu partido y al presidente del gobierno español con la hermana, con el marido, perdón, con el marido no, con la esposa, a punto de sentarse en el banquillo. Es decir, no es un pariente lejano de Pedro Sánchez, no es el bedel de Ferraz de la sede del Partido Socialista, no. Son dos pilares de la familia y del entorno político del presidente del gobierno. Así que la comparación pues era muy digna de Bolaños, es decir, absolutamente insostenible y absolutamente falaz. Ellos están tratando de escaparse como pueden, cuando les preguntas te contestan otra cosa. Hoy María Jesús Montero la verdad es que el Partido Popular ayuda bastante a escaparse. Ciertamente. Ayuda bastante a escaparse y particularmente hoy el boquete que tenía el Partido Popular por su frente suroriental era tan grande que se ha podido escapar por ahí todo el mundo. ¿Se refiere a Almería? Me refiero a Almería. Carlos, bienvenido, buenas noches. Don Josué Cárdenas, recién llegado de la presentación estelar del libro de Moreno Bonilla, porque aquí todo el mundo escribe libros. Luego no los lee nadie, pero da igual. ¿Qué tal Moreno Bonilla? ¿Bien? Bueno, bien, sí. Escribí tanta gente libros que la próxima feria del libro va a haber lectores firmando libros y los escritores ahí a que les firme a ver quién ha conseguido leerse su libro y se lo firmarán o algo así, porque es verdad que todo el mundo se dedica ahora a escribir libros y Moreno Bonilla no podía ser menos. No sé de dónde ha sacado hueco. Espero que alguien de Almería no le haya escrito nada, haya hecho de negro en este caso. Pero bueno, La Vía Andaluza, se titula Manual de Convivencia, haciendo el juego ahí con Sánchez, Manual de Resistencia, o sea, tampoco muy originales no han sido. Y bueno, ha hablado de la tercera vía, que claro, es un término que podríamos estar desde los tiempos de Ota Sik, claro, economista checo. Él ha dicho que defiende, pues eso, la tercera vía, ¿no? Terminología muy vacía de contenido, la centralidad, que es la centralidad. ¿Cómo me extraña? La mesura, no lo sé. Bueno, una serie de términos que dicen que son los que le han llevado a estar ya casi 8 años, lleva 7 años en el poder. Sí, funciona la doctrina. Hay un término celiano en el sentido de Camilo José Cela, ¿no?, que lo definía mejor, que era como etiqueta, ¿no?, para ese tipo de... Es el de caga poquito. Entonces, la etiqueta caga poquito aplicada a estos políticos funciona siempre porque además se encaja bien. Es decir, es un...
Sí, ha contado anécdotas personales, que un día entrando en un bar, cuando era líder de la oposición, pues no le conocían para ponerle a parir, este es un don nadie, este no vale para nada, y él estaba adelante y no le reconocían, hablando del mismo. O sea, una cosa un poco perpendicular. Lo cual verifica el primer aserto. Y uno de los momentos, bueno, ha estado Mariano Rajoy presente, ha estado Feijóo, ha estado Tellado, no ha estado Isabel Díaz Ayuso, tendría otros compromisos políticos. Hay otros libros que presentar. Tendría otros, efectivamente, porque en Madrid o presentas un libro te lo presentan, ahí estamos. es una cosa tremenda. Y entonces, pues nada, ha habido una anécdota curiosa, la presentadora, que era Sandra Golpe, de Antena 3, le ha confesado que su hijo se está planteando votar a Vox, que está muy radicalizado y que el hijo de 20 años pues, se está planteando votar a Vox, que qué herramientas podía tener Moreno Bonilla para convencer a ese chico de que no votase a Vox, de que se centrara un poquito. Las madres siempre dicen, céntrate, hijo, pues esto es lo que le dice la madre a su chaval. Y bueno, Moreno Bonilla ha puesto una serie de ejemplos, ha dicho que, hombre, que... Por Dios, qué bumerada más salvaje. No, tremendo. Sí, todo, ¿no? Sí, la escena, el contexto, la escena. Déjale que se explique, que me intriga saber los argumentos que Moreno Bonilla puede barajar. Perdón, el ejemplo que ha puesto ha dicho, pues mira, si tu hijo, por ejemplo, se opone al aborto, lo que tienes que hacer es decirle, pues mira, cariño, ponte en el lugar de alguien que cree en el aborto o que defiende el aborto y defiéndelo y a ver si así comprendes y te metes en la piel de alguien que piensa contrariamente a ti. Es decir, que hagas eso que nos hacen en la universidad, esas chorradas de los clubs de debates, de ponerte en una posición y en la otra. Luego ha dicho que él es muy católico, que le gustó mucho conocer al Papa Francisco, por eso es católico, según él. A pesar de eso. Y bueno, y anecdotillas y tal. Bueno, un libro que pues, seguro está entretenido. Segurísimo. Alguna persona presente allí, no voy a decir el nombre, me ha dicho no lo compres ni para atrás. O sea que, bueno, yo sé quién ha sido, lo siento, no se puede revelar. No, esto sí que es secreto profesional y no lo de los pájaros estos de la Fiscalía. Pero luego aquí lo comentaremos entre... Pero bueno, sí, es Pasa Calpe, que es una editorial mítica, pues lo ha sacado adelante el libro. Sí. Josué, bienvenido, buenas noches. Doña Marcela Riejía, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Aquí encantada de estar con todos vosotros. Y yo ya sé por qué Moreno Bonilla recomienda eso a las madres, porque él hace lo mismo en el Parlamento. Se pone siempre en el lugar de los otros, por eso hace cualquier política, menos la del Partido Popular. O sea que es normal que lo recomiende. Sí. Oye, procesalmente, cuando uno le piden 24 años de cárcel, o sea, a lo mejor se queda en 12, pero la trena la pisa seguro. Hombre, sí, altamente probable. Sí. Ya. Sí. La pisas. Es decir, luego Dios dirá los pactos que se alcanzan, las cositas a las que se llegan. Ya. Vale, quiero decir que es verosímil que a partir de este momento José Luis Ábalos empieza a actuar pensando en el hombre que quiere ser pasado mañana, ¿no? Quiero decir, en salvarse él, evidentemente él. Bueno, yo pienso que estos títeres, que siempre lo he dicho, que son lo que son, cabezas de turco, y al Partido Socialista le vienen bien, o a la cúpula del Partido Socialista, le pueden salir mal por eso. Aldama es un ejemplo, que empiezan a cantar para reducir sus penas. Aldama, de hecho, le piden menos por colaborar con la justicia. Entre otras cosas, sí. Pero vamos a ver, la cúpula eran ellos. Bueno, no sabemos cuánta gente de la cúpula han tocado todavía, o ha declarado o han imputado, y quizás faltan algunos. Bueno, no lo sé. Marcela, bienvenida, buenas noches. Hablaremos de esto largo y tendido. No hablaremos, sin embargo, de algo que le preocupa mucho y con razón a Gabriela Camuñas, porque no nos cabía en el sumario. Gabriela, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Que es lo de la subida del 10% de sueldo de los funcionarios. Bueno, sí, en el plazo de pocos años, pero en fin. Será por dinero, ¿no? Como bien señalabas tú, José Javier, en fin. 10%, ¿eh? A todo esto ellos están muy enfadados porque dicen que en el plazo, que no recuerdo si son 4 años, es muy poco, sí. Lo han concentrado la gran subida al final y no al principio, con lo cual no les arreglan nada. Así que están muy enfadados también. En fin, no, si es que es un intento de captar también el voto del funcionario, ¿no? Que además están especialmente tocados con todo el tema que hemos visto de Muface, que han estado a punto de dejarle sin seguro médico, en fin. Yo, si me lo permitís, me gustaría saludar a una persona que se llama Carmen Esturillo, que es una magnífica abogada de familia con la que coincidí hace poco tiempo y es muy seguidora del Gato al Agua. Y con ella tuve una conversación interesantísima sobre cómo las leyes civiles del derecho de familia se han convertido en leyes contra la familia, ¿no? Principal institución natural. Y reflexionaba sobre el principio que se ha arrancado a los padres de autoridad, también se ha arrancado a los profesores, a los policías, a los jueces, y que no nos extrañe
que tenemos delincuentes de 12, 13, 14, 15 años. Hace poco Vox propuso, ¿no?, una medida de incrementar, o sea, de rebajar la ley penal del menor a los 12 años, y verdaderamente urge una reflexión porque esto es un problema gravísimo. Más allá de los menas, niños españoles, potenciales delincuentes de 11, 12, 13, 14 años. Creo que es un problema gravísimo que se debe achacar en el corto plazo. Hace muchos años, por apuntar, que en los juzgados de guardia las denuncias de lo que llaman, bueno, este tipo de violencia son de hijos o nietos que pegan a padres o abuelos. Ya no es la violencia que mal llaman violencia de género, que eran las denuncias principales hasta hace unos años. O sea. Efectivamente. ¿Qué cosas? Sí. Gabriela, bienvenida, buenas noches. Bueno, hoy el precio del huevo en España está por encima de los 3 euros. En serio, ¿eh? Como para tirarse los arrubiales. Como para tirarse los arrubiales, que el otro día lo vimos, qué barbaridad. En fin. Bueno, hay que ahorrar. Como hay que ahorrar, vamos a ver cómo... ¿No te entras de rubiales? No, es que esta mañana no te vas a creer quién ha preguntado por el precio de los huevos, pero ha sido el Partido Nacionalista Vasco al ministro Cuerpo. Y bueno, le han hecho esta típica pregunta de ¿va a bajar usted el IVA de los huevos? Y Cuerpo le ha respondido durante 2 minutos y medio, para no decir ni sí ni no, ni todo lo contrario, escudándose en que el peso de los huevos en la cesta de la compra es algo así como el 0,002%, con lo cual directamente pásate a los ganchitos, pásate a los cereales, claro, pásate al pescado congelado, de Cuerpo, pásate a la joder, carne picada de hamburguesa, en fin, y lleva una alimentación de ese tipo. Ha contado Moreno Bonilla, hablando de huevos, que tuvo una anécdota con Santiago Abascal, que la cuenta en el libro, que coincidieron una vez desayunando, porque Santiago Abascal había sido presidente de Nuevas Generaciones en el País Vasco, él de la Nacional, y que Abascal se pidió una tortilla francesa y le dijo: Santiago, ¿cómo te pides tú una tortilla francesa? Pídetela española, ¿no? Y bueno, ha causado la risotada y tal, y la gente ha comentado que bueno, que parece que hay más entendimiento. Eso es lo que se ha comentado con esa anécdota, o sea, de la tortilla francesa. Cada vez hay más entendimiento que sentido del humor. Tienes más ganas de leerte el libro, ¿verdad? Porque vamos, Teníamos que haber ido. Tenía que era un Soseina, pero me lo estás confirmando a diestro y siniestro. Menudos ejemplitos. Bueno, luego seguirá Josué. Yo creo que lo que vamos a hacer Voy a ir todo el programa en lugar de pausas publicitarias, hoy lo que vamos a hacer es que hable Josué y que cuente algo de la presentación de Moreno Bonilla. Bueno, lo de los huevos lo decía yo por lo del ahorro. Usted sabe que nosotros tenemos un sistema para ahorrar en luz, ya que en huevos no podemos, pero en luz sí. Y ese sistema es el que nos trae Comunidad Solar, precisamente. Ignacio Martí, buenas noches, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Muy bien, ¿y vosotros? Ahorro es de lo que se trata. Exacto, se trata de ahorrar, y en este caso en energía, porque es un gasto que va a ser, bueno, que es constante y que nunca vamos a dejar de pagar la electricidad y la energía y la luz, y esto durante el resto de nuestras vidas. Y también ha subido, quizás el precio de la energía como tal está a niveles bajos, pero sí que sube todos los gastos, aparte que son peajes, costes regulados, etcétera. Por lo tanto, yo creo que es muy importante ahorrar, y aquí hemos venido he venido yo, más bien, a contar consejos para cómo ahorrar en la factura de la luz. Una cosa en la que incidís vosotros mucho es que tenemos que empezar a pensar menos en la cantidad y más en el momento en el que ahorramos. Exacto, porque se trata también de vivir. Tampoco es cuestión de ir con el batín por casa y pasar frío, tampoco es cuestión de poner la lavadora o no ponerla, o enchufar, o cocinar o no cocinar. Se trata de vivir bien, y no se trata, como tú dices, de consumir menos, sino de consumir en los momentos clave. Y el momento clave es a partir de las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. En esa franja horaria es cuando el precio de la luz cae en picado. Sin embargo, a las 8, las 9 de la mañana y a partir de las 7:30 o 8 de la tarde-noche es cuando se disparan los precios. Vale, pero entonces, escucha una cosa, 11 de la mañana, 7 de la tarde. Es decir, cuando está todo el mundo trabajando normalmente. Exacto, claro. Exacto. ¿Y cómo ahorras en esas horas? ¿Aprovechas el precio de la luz más bajo de ese tipo de horas si tú no estás en casa?
Pues mira, hay varias situaciones. Una situación de que la gente que tiene la suerte de teletrabajar, que no son todos, y también otra manera de ahorrar en este sentido es consejos de programar la lavadora, etcétera, pero lo más rentable aquí, y sobre todo cuando tienes casi todos los electrodomésticos enchufados a la luz, son sistemas a largo plazo, como puede ser el autoconsumo remoto y baterías domésticas. ¿Una batería doméstica puedes programarla? Es decir, a partir de este momento, llénate a partir de esta hora. De hecho, las baterías tiene que ser así, no puede ser manual. Las baterías están diseñadas para que en las horas más baratas acumule toda la energía posible. Y a partir de ahí, cuando ya la batería está cargada, por la noche es cuando libera la energía. Y en vez de tirar de la red, que es cuando el precio de la luz está más cara, lo que haces es tirar de tu batería. Y así lo que haces es, a la larga, maximizar el ahorro y no consumir. Tanto de baterías como de autoconsumo remoto son dos de las propuestas de Comunidad Solar, que además tiene propuesta especial para los espectadores del Gato. Exacto. Es verdad que el autoconsumo remoto es un producto muy novedoso, que nadie conoce, que muy poca gente conoce. Los que prueban, la verdad es que están encantados, pero necesitan salvar esa barrera de escepticismo, ¿no? Que es, oye, ¿cómo puede ser que tenga placas solares y no las tenga en mi tejado? Y además vivo en un piso. ¿Cómo puede ser que tenga placas solares a cientos de kilómetros de distancia? ¿Y cómo puede ser que la energía que producen se transporte hasta mi domicilio y eso se traduce en un ahorro de la factura de la luz? Bueno, pues esto es difícil de entender, y entonces nosotros lo que ofrecemos es 3 meses de prueba sin compromiso para que la gente, toda la audiencia del Gato al Agua, que es muy fiel y la verdad que estamos encantados, porque ya lo hicimos en anterioridad y lo vamos a volver a hacer, que es en este periodo de tiempo en noviembre, que es poder pedir esa prueba de 3 meses y poder comprobar mes a mes que la factura de la luz se reduce hasta un 50%. Y para ello, miau. Y para ello hay que poner el miau, el código miau. ¿Sí? El código miau. Exacto, para ello hay que entrar en nuestra página web, hay una calculadora en la que hay un código promocional y hay que poner miau, porque es justo una oferta, bueno, en este caso una promoción de prueba sin compromiso, solo para la audiencia del Gato al Agua y en exclusiva. Así que o pueden llamar también al 980 28 12, y aunque ahora no estemos en horario de atención al cliente, nosotros guardamos el número de teléfono y le llamamos mañana mismo o entre 24 y 48 horas, vaya. Al 980 28 12. Ignacio Martín, mil gracias por estar esta noche aquí con nosotros en el Gato al Agua. Muchísimas gracias, buenas noches. Hala, miau, venga, abrazo miau. fuerte. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta de la publi empezamos a destripar la actualidad. Y si a usted le parece, vamos a empezar por el asunto de Inditex. La que 22-14, 21-14 en Canarias. Vamos con lo de Zara. Sí, es posible. Tenemos la conexión con Mónica Fuster para que nos cuente qué es lo que ha pasado. La noticia ha salido en diferentes medios. Como Inditex es una empresa que gasta mucho en publicidad, es muy interesante ver las diferentes, sensibilidades con las que se afronta la noticia en función del color del billete que calienta la oreja del redactor. Porque el periodismo es así, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero, en fin, lo importante es saber lo que está pasando. Porque no está pasando solo aquí. Mónica Fuster, buenas noches. Inditex ha cerrado 139 tiendas en lo que va de año, de las cuales 52 son de Zara, su marca insignia. ¿Esto significa que Amancio Ortega esté dando un paso hacia atrás? No. Más bien se trata de una nueva etapa en la que quieren apostar por la experiencia de compra en la tienda física y el comercio online. Sin embargo, todo este tema del comercio online se debe a que hay una nueva tendencia de moda ultra rápida, como es el caso del gigante chino Shein. Sin embargo, este está siendo investigado en países como Francia debido a la venta ilegal de muñecas sexuales, cosméticos y juguetes peligrosos y productos falsificados. Los consumidores y el tiempo decidirán si prevalecen este tipo de comercios que son de moda ultra rápida, como es el caso de Shein, o la moda rápida, como es el caso de Inditex, que cada vez apuesta más por la calidad. Gracias, Mónica. Yo confieso que no soy usuario de estas firmas, pero conozco de muy de cerca gente que sí lo es.
¿A vosotros a qué os huele este asunto? Es decir, está pasando en diferentes países de Europa al mismo tiempo, problemas con sectores que se consideran inatacables. En Francia la moda se considera inatacable. De repente entra uno con una plataforma y tal y se la hacen cerrar. En España, que Inditex cierre tiendas, Inditex, en fin. Sí, yo he visto efectivamente que en España han cerrado 139 tiendas. La justificación es pues, una estrategia de rentabilidad. Me voy a quedar con las tiendas que son más rentables, las tiendas que son más grandes y tengo sinergias de costes. El dato que sí que me ha parecido interesante es que cierran tiendas de Zara Home. Es decir, ¿por qué Zara Home? Pues porque no hay casa, claro, ya no hay vivienda en España, bueno, puede ir por visto, ahí. Efectivamente. Y en cambio, sí que abren tiendas de la línea barata de Zara, que era el outlet, que se llama, por favor, ¿cómo era esta? El outlet de Zara. No lo sé, pero da lo mismo. Ya. Bueno, sí. Lefties, exacto. ¿Se llama Entonces digo, así? se llama Primera noticia que tengo. Lefties. Pero Esa, vamos. en cambio, está subiendo. ¿Por qué? Pues puede notar cierta pérdida de poder adquisitivo del qué datos consumidor interesantes, español, que va ya más a producto barato y, en cambio, se retrata en las tiendas de Zara y las marcas de Zara Home, que son marcas de ropa de casa. Otro dato interesante, efectivamente yo creo que hay una competencia absoluta de China. Es verdad que Zara y Inditex ha producido mucho en China. El problema no es China, el problema es Bruselas. Es decir, si hemos jugado a la libre competencia entre desiguales, ha enseñado empresas españolas que han deslocalizado, han fabricado en China, ellos han aprendido la forma de producción, la forma logística y luego vienen a competir con lo que tú les has enseñado, pues efectivamente que no nos llevemos la mano a la cabeza cuando hemos metido a los zorros, ¿no? en el libre gallinero. El problema es Bruselas, no es China. Y es verdad que las ventas el año pasado subieron un 9,6%, hablo de ventas totales de Inditex. Este año, en el primer semestre, solo han subido 1,6%. Es decir, sigue subiendo, pero hay una ralentización ya lo creo. absolutamente drástica. Me quedo con lo del libre gallinero, que me lo voy a utilizar en algún lugar. Añádele 2 o 3 factores más, y no me refiero al hecho de que el señor Esparza no compre en Zara y de que yo aguante los trajes 20 años, que eso también hace que se resienta el sector, ¿no? Sí. Añádele el precio del alquiler de bajos comerciales disparado por las nubes. ¿Qué cuesta alquilar una tienda en Gran Vía de Madrid? ¿O qué cuesta alquilar un bajo para poner una tienda de ese tipo en la calle Colón de Valencia o en la Rambla de Cataluña? ¿Qué cuesta eso? Se dispara el gasto y, evidentemente, mantener las tiendas deviene muchísimo más complicado. En segundo lugar, el descenso del poder adquisitivo de los españoles. No dejamos de comprar ropa, pero compramos ropa cada vez más barata. No porque no nos guste la ropa de calidad, sino porque llegamos a donde podemos llegar. Y si podemos recortar en algo, pues recortamos en ello. Y una de las cosas en las que podemos recortar, pues en lugar de comprarnos una chaqueta de 100, bueno, compramos una de 20 o de 30 o de 40. Añadamos, has mencionado el dato de las tiendas de decoración. Uno invierte en decoración cuando tiene una casa. Nadie invierte en decorar un piso de alquiler. Un piso de alquiler, pues sobrevives con los muebles que te han puesto, que son por regla general de IKEA, y asunto solucionado, ¿no? Por lo tanto, si no tienes casa propia, no inviertes en decoración en esa casa. Pues empieza a sumar todos esos factores, súmale evidentemente los dos que hemos mencionado, las importaciones chinas, el hecho de que cada vez nos guste más, le guste más a gente comprar online y no tener eso que han llamado en el reportaje la experiencia de la compra en tienda. Mi idea ha sido toda la vida ir a la tienda a comprar y ya está. Pero porque eres muy patriarcal. Yo que les habla, o sea, yo tengo el sentido estético de Armengol. Y para mí entrar en una tienda de ropa es como para Pachi López entrar en una biblioteca. O sea, me da repelús absoluto, pero te toca entrar de vez en cuando. A mí lo que me da pena, yo soy de Salamanca,
y ir paseando por Béjar, ahí por mis paisanos, que era una zona industrial absoluta, con una potencia en el mundo textil que marcaba la identidad y que realmente era ejemplo y tenía toda la solera en España, pues ahora mismo es un pueblo absolutamente abocado pues eso, a la nada. O sea, los chavales o se tienen que ir a Salamanca o se tienen que ir a Madrid, pero no hay ningún futuro en una ciudad como Béjar, que ya les digo, les llamábamos los ricos de Béjar, porque es que se manejaba muy bien y pero bueno, se tomaron decisiones políticas en su día, en este caso fue Franco, el que se llevó todo al País Vasco y a Cataluña, y ahí a Béjar pues ha quedado como un pueblo más, muy bonito, como Candelario y toda esa zona, pero nada más. Entonces, bueno, pues defender sin duda el pequeño comercio. Si uno puede comprar la ropa en tiendas Paqui o en no, Paqui no, la de Cerdán, esa ya compraba también bastante. Yo creo que se han cerrado porque han detenido al marido. También puede ser un factor importante de por qué se están cerrando tiendas. Pero sí, y acudir a, pues eso, a sitios de toda la vida donde hay alguien que te atienda personalmente, que te llame por tu nombre. Y, hombre, si vas con una persona que es de otra latitud y que no conoce absolutamente nada de lo que es la realidad española y tal, pues intentar evitarlo. Yo lo que hago cuando me toca comprar ropa, que ya digo, compro 7 vaqueros seguidos, los mismos, y huyo corriendo. En mi caso. Así que, recapitulando, tenemos por una parte los costes objetivos de todo el proceso, entre alquileres, etc. La llegada de productos menos regulados que los propios, el uso de plataformas que permiten vender sin necesidad de dependientes. Pues algo habrá que hacer, ¿no? Perdón, aunque sea en Béjar, digo yo. Hemos olvidado un factor adicional. Tenemos un gobierno que tiene una auténtica voracidad impositiva y que se pasa la vida entera diciéndonos que la solución a todos los problemas de este país es que los ricos paguen más. Yeah. Bueno, pues no es una cosa que incentive particularmente a los emprendedores ni a los grandes empresarios. ¿Qué vas a añadir? No, iba a comentar la noticia porque precisamente iba a apuntar esto, Carlos. Yo creo que efectivamente que el modelo de consumo ha cambiado, eso estoy de acuerdo, también en parte porque los propios usuarios, ¿no? nos enseñan por las nuevas redes sociales y todo va rápido y tal, pues que tener una ropa y cambiarla a los 2 años o antes pues es lo correcto o es lo que está de moda. La competencia de otros países que venden más barato pues también afecta, pero yo creo que el problema es lo que venía apuntando Carlos, ¿no? Que operar en España es caro. Operar en España es caro a nivel de el alquiler de los locales, es a nivel de la electricidad, es a nivel de los costes sociales, es a nivel de los costes laborales, es las cotizaciones, etcétera. O sea, somos el país de Europa que tiene más cotizaciones, o sea, que más gastos tiene en cotización. La normativa laboral es rígida, con lo cual adaptarte a los nuevos modelos, incluso sea la digitalización en España, no es fácil porque tu plantilla es costosa moverla y echarla. Y con esto no estoy dejando a Inditex como una víctima, que es una empresa de éxito, nos ha hablado Gabriela de sus números y es una empresa exitosa, pero la verdad es que nuestro mercado no lo deja nada fácil para ningún tipo de compañía. Yo creo que aquí lo que tenemos que recordar es quién sale pagando la factura de esto, y es los trabajadores, porque a la postre que cierren 139 tiendas y en concreto en ciudades pequeñas, lo que provoca de facto es que mucha gente se vaya al desempleo, ¿no? Y que no se, porque mucha se podrá reubicar, pero mucha otra no, y la digitalización no puede absorber la cantidad de trabajadores que tienen las tiendas retail que conocemos habitualmente, ¿no? Entonces, para Zara será algo exitoso dentro de su eficiencia cerrar 139 tiendas, será bueno para sus cuentas, pero la realidad es que para el empleo español y para los españoles, pues no. Sí, no, yo simplemente añadir que ya se ha establecido la compra digital, ¿no?, a través de Internet como forma ya casi natural, y a nadie nos extraña, todos somos usuarios de esa compra, pero la razón de eso puede ser la dificultad de conciliar horarios. Es decir, a una familia que tenga la madre 2, 3 hijos, que tenga que ir al trabajo, hombre, pues ya ir al establecimiento físico es que es un tiempo, aparca el coche. Entonces, es un problema también de conciliación en materia de horarios. Probablemente no llegue a Modas Paqui porque Modas Paqui no puede aguantar un horario tan extenso al día. Entonces, necesidad de conciliar horarios también para que volvamos al consumo natural.
Y luego las grandes empresas son motor fundamental también para las pequeñas empresas. Es decir, Modas Paqui puede ser perfectamente proveedor de Inditex. Entonces, se han cerrado muchísimas, ¿no? Muchísimas. A causa de las grandes. Ya es imposible cuando entra a un negocios. mercado como el de China, donde te están haciendo camisetas a mansalva que son muchas veces de la misma calidad que tienen otros pequeños comercios. Totalmente. Entonces, intentar que toda la cadena de producción, desde la selección, producción, confección, se quedara en España, pues habría pequeñas empresas que vivirían del ecosistema que crean estas grandes empresas, ¿no? Entonces, oye, que hay que defender la gran empresa española, por supuestísimo, pero claro, protegiendo, por supuesto, el producto, ¿no? Porque si no, el pequeño comercio hay que protegerlo, pero se le han cargado otras numerosas normativas, como por ejemplo el Madrid Central se ha cargado el 90% del comercio del centro, porque ya no va nadie a las tiendas, porque es imposible entrar, aparcar, etcétera. O sea, hay un montón de cosas que han provocado que se cargue el pequeño comercio. O sea, tú paseas de Sol a Cibeles y te encuentras manteros vendiendo bolsos delante de una tienda de bolsos. O sea, eso es un insulto para el señor que paga impuestos, que enciende las luces todos los días, que paga un empleado todos los días, que paga la seguridad social, y el mantero delante, pasa la policía, no pasa nada con el mantero y está vendiendo los mismos paraguas que vende el de la tienda, que está pagando impuestos religiosamente. Entonces, aquí hay un montón de factores que han destrozado el pequeño comercio y yo creo que hay que reivindicar, recuperar ese pequeño comercio. Estoy de acuerdo. El acceso a los centros comerciales de las grandes ciudades, las tiendas. Me gustaría saber si hay algún mapa de esas tiendas que cierra Inditex para saber si las que están cerrando son las de los centros comerciales que rodean las ciudades o las de los centros históricos de las ciudades, pero me apostaría algo a que las tiendas que cierran no son las de los centros comerciales, sino las de los centros históricos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la diferencia entre comprar en un centro comercial y comprar en el centro histórico o ir a comprar a la Gran Vía, pues son los 30 euros que te va a costar dejar el coche en un aparcamiento, si es que tienes coche, que probablemente no lo tengas, ¿no? O el precio que te va a costar el transporte público para llegar. Con lo cual, deja de ser competitivo, es decir, o te vas al mall, al estilo americano, o compras por internet. Señores, a la policía, venga, que hay que hablar de la Paqui, precisamente, de lo de Ábalos, hombre, que es muy importante, ¿eh? O sea, usted reconstruye el escenario. Lo asombroso es que se ha construido una atmósfera en la cual Pedro Sánchez solo se ve afectado si se demuestra que hubo financiación ilegal del partido del que él es jefe y él lo sabía. Es de locura todo eso. Bueno, vamos a la publicidad y a la vuelta luego contamos. Navarretinto es sin duda el mejor jamón de bellota 100% ibérico, con mención exclusiva Pata Negra. Lo avalan su excepcional genética y sus 3 proyectos de I+D+I. Está pensado para aquellas personas que aprecian el flavor, olor, gusto y textura combinados. Si desea hacer algún regalo, vea sus presentaciones, basadas en el diseño y la elegancia. Contienen entre 15 y 1000 gramos de jamón navarretinto Pata Negra. Estas presentaciones están pensadas para que quien las reciba disfrute sin la menor duda la elegancia y originalidad del obsequio, pero no se sienta abrumado por su importe. En Navarretinto son productores desde la explotación ganadera de cerdos ibéricos hasta la presentación final. Entre en la experiencia Navarretinto y llame al 91 625 0228 o visite navarretintoibéricos.com. Los socios del Club de Amigos cuentan con un 10% de descuento en todos sus productos, con total garantía de satisfacción. 22:34, 21:34 en Canarias. Vamos con el asunto de la pesca. Hay que contarlo, o sea, nos están desmantelando enteramente. Y yo entiendo que aquí el europapanatismo sigue funcionando, cada vez menos, es verdad, pero diga, es una evidencia. Y esto que pasa en España, vale para Francia, para Italia, para Holanda, en fin, la Unión Europea lo que está haciendo es que el sector primario europeo deje de existir, progresivamente ahogado en beneficio de otros. En general, en beneficio de las grandes firmas agroalimentarias que se van a producir fuera para vender aquí. Las grandes firmas agroalimentarias europeas también, ¿eh? Claro. Y el tipo que está en el barco faenando, ¿qué? Que se reinvente. O a emprender, que dicen, ¿no? En fin. Bueno, lo de Úrsula con la pesca, lo penúltimo, se venía anunciando además, si usted recuerda, que lo hemos contado. Diego Soler nos lo cuenta. ¿Le gusta la gamba roja, el calamar o la langosta? Pues tenga cuidado, ya que estas navidades se puede llevar una sorpresa al ver el precio o no encontrarlo en la pescadería.
El motivo, la reducción a la mitad de los días para faenar a parte de la flota del Mediterráneo, una medida de Bruselas impuesta hace un año. Y es que el 80% de los buques de arrastre de este mar están amarrados, en puerto, a las puertas del mejor mes para pescar. Si no salen los barcos, hay menos producto y por lo tanto los precios suben. Cofradías de todo el Mediterráneo se encuentran en pie de guerra por las medidas de la Comisión Europea. Desde la Unión afirman que en los próximos días habrá novedades. A esto se le suma una reducción en un 67% del presupuesto europeo para la pesca de los próximos años. Desde la Confederación Española de Pesca, las normas dictadas por Ursula von der Leyen intentan destruir el tejido pesquero europeo. Un debate que se ha trasladado a tierra hasta el Congreso. Allí, el PP, con el apoyo de Vox, UPN, BNG y Coalición Canaria, ha pedido al Gobierno que defienda los intereses de los pescadores y agricultores. Para el Ejecutivo, creemos que hay oportunidades para mejorar nuestro nivel actual de capturas y que se debe mantener las claves de reparto entre la Unión Europea y el resto de partes contratantes en relación de la Comisión Internacional. España es líder europeo en pesca con más de 9.000 buques y decenas de miles de trabajadores, pero la competencia desleal de terceros países y la falta de relevo generacional lastran al mundo pesquero español. Vamos a ver, si los países europeos retiran sus barcos, la mitad, del Mediterráneo, ¿quién va a pescar en el Mediterráneo? Esa es la idea, que nadie pesque en el Mediterráneo. No, nadie europeo. Marruecos, claro. Claro. No, la idea es que nadie pesque en el Mediterráneo. Es decir, la idea de la pesca sostenible es aguardar a que los bancos pesqueros se vayan revitalizando, renutriendo, y entonces empezamos a poder volver a pescar. Cosa que, vamos a ver, vamos por partes. Los científicos tienen una cierta capacidad para prever lo que va a pasar con las especies que pescamos. Son capaces de prever con cierta exactitud que si una especie deja de ser pescada, pues se van a incrementar el número de animales vivos y que por lo tanto se va a regenerar, etcétera, etcétera. Pero Bruselas no tiene tanta capacidad de respuesta a los cambios en la situación de las especies que los científicos prevén o que los científicos determinan. Es decir, ya ha pasado en varias ocasiones que prohibamos la pesca de una especie, esa especie se dispare, se convierta en un depredador de otras especies que sí que podemos pescar, y resulta que no pescamos unas porque no nos dejan y las otras porque han desaparecido. Primero. Segundo, el comisario europeo de pesca debe de tener entre sus misiones el desmontaje de nuestra flota pesquera, pero no le va a costar mucho porque nuestra flota pesquera ya está desmontada. Es decir, compara el tamaño de nuestra flota pesquera ahora con el que teníamos en el momento de ingresar en la Unión Europea. Sí. Ya no te digo en otros años, el momento de ingresar en la Unión Europea. Ha habido una desmovilización brutal del sector, que ahora es una sombra pálida de lo que era. Nadie puede mantener un barco de pesca si faenas veintitantos días al año, si además la normativa cambia cada 2 por 3 y tienes que estar cambiando cada 2 por 3 las artes y la maquinaria necesaria para sacarla adelante. Es decir, están abocando al sector pesquero a ser absolutamente insostenible. El consumo de pescado fresco disminuye dramáticamente porque el precio es carísimo, porque la oferta es muy escasa. Resultado, pues al final acabamos comiendo pescado congelado traído del Atlántico Sur o del Pacífico o de las costas chinas. Pero con suerte. No, de nuevo Bruselas, ¿no? Es decir, la política pesquera común se basa en 3 principios. En principios de sostenibilidad económica, sostenibilidad medioambiental y sostenibilidad social. Hasta ahí perfecto. La sostenibilidad medioambiental, dices, hay un fin que puede ser legítimo. No podemos arrasar con la riqueza de los mares porque, oye, las generaciones futuras tenemos un deber fiduciario con ellos, no podemos consumir todos los recursos, ¿no? El problema es que el fin no se consigue porque los barcos españoles o los barcos europeos no saldrán a faenar, pero sí que saldrán los marroquíes, los argelinos y los tunecinos. La flota pesquera española, efectivamente, a principios de los años 90 estaba en 16.000 buques, ahora mismo está a la mitad. La flota pesquera marroquí se ha duplicado en el mismo periodo de tiempo, es decir, el fin no se ha conseguido. Luego hay otra incoherencia, que es por qué Bruselas o países, oye, máxima aprecio a Hungría, pero por qué Hungría, que no tiene flota pesquera, tiene que decidir
sobre qué van a hacer barcos españoles. Porque la pesca es española, porque nuestro país es marinero y nuestro país es de costa. Y hay una serie de cultura y hay una serie de tradiciones que giran en torno a esa actividad económica pues, que ha dado vida a un montón de ciudades, de poblaciones, pues, de Cádiz, del Mediterráneo. Entonces, hay un tema también de nuestra forma de ser que nos la están impidiendo ciertas decisiones de países o naciones que no tienen nada que ver y no tienen nada que decir sobre mi soberanía alimentaria. De España como nación. Entonces, incoherencia absoluta porque el fin no se consigue y por el otro lado, incoherencia absoluta que países que no tienen flota pesquera decidan lo que yo puedo hacer, pero en perjuicio mío y en favor de países que son de fuera de la Unión Europea. Completamente de acuerdo. Bruselas siempre metiendo su zarpa, ¿no? Yo creo que es otro sector más que asfixian estos burócratas, ¿no? Que imponen reglas o cuotas por gente que jamás ha trabajado en el mar, ¿no? Y en especial en España se produce un doble rasero, ¿no? Porque ya estábamos muy controlados y encima vamos a ser uno de los más castigados por esta norma, ¿no? Esto es un ecologismo extremo que al final lo que hace es ahogar a sectores como el sector pesquero y no se ha evaluado, yo creo, el impacto real de esta norma, ¿no? En España hay pueblos enteros que viven del mar y estas normas son una ruina para estos pueblos y nuestros gobiernos, pero hablo no solo del nacional, sino de los autonómicos, no plantan cara a estas políticas de Bruselas y aceptan lo que Bruselas dicta, ¿no? Que para mí eso es lo más grave, como bien apuntaba Gabriela, de estas competencias cedidas sin que nos pregunten ni lo votemos ninguno de los españoles, ¿no? Entonces yo creo que si no defendemos nuestra flota pesquera no solo perderemos un sector estratégico, sino que perderemos parte de nuestra identidad. Nuestra calidad de vida. Yo vamos a ver, nuestra calidad de vida, para que la gente se haga una idea, yo no he pescado en mi vida. Pero ni lo típico de con tu padre un sábado ir a pescar, nunca. O sea, ahora hay que pedir licencia, ¿eh? O sea, me acuerdo de aquello del Evangelio de os haré pescadores de hombres y tal, me quedé con eso cuando era niño y poquito más. Pero entiendo que personas como yo, que no tenemos absolutamente ni idea, son las que están decidiendo el futuro de muchísima gente, que es la que realmente vive de ello. Pero tú pescados y comerás. Sí, eso sí, cada vez menos porque está muy caro. Pero efectivamente. Es la cuestión. Pero la verdad es que no, o sea, me parece que hay una serie de burócratas, hay una serie de personajes de la índole política que no tienen absolutamente ni idea, o sea, que el mero y el lenguado no lo saben diferenciar y que van dando lecciones, van blasonando, van haciendo legislaciones y esas son las consecuencias que tiene, pues eso, que un sector esté tocado y hundido, nunca mejor dicho. Entonces, pues nada, mi ánimo y mi mensaje de apoyo a todos los pescadores y que si alguno me quiere enseñar o quiere pasar un rato conmigo, que llamen pues, a Josué, ya de paso. Efectivamente. Aquí hay un problema y en el que la Unión Europea además se va metiendo cada vez más y más y más y más. Y yo supongo que hace falta las sartenes de poliuretano del ministro Planas para seguir ahí, ¿no? Vamos a ver. Había un acuerdo, Unión Europea-Marruecos, para faenar en las aguas marroquíes a cambio de una contraprestación económica que Marruecos cobraba. Ese acuerdo beneficiaba muy fundamentalmente a pescadores españoles, que es el grueso de la flota europea que pesca en aguas marroquíes. Y ese acuerdo está suspendido porque cuando lo fueron a firmar se dieron cuenta de que faltaba la autorización del pueblo saharaui. ¿Y el pueblo saharaui qué hace? ¿Quién es? Perdóneme, pero institucionalmente hablando, ¿quién firma? Ahí está la cosa parada. Dicen que es por eso, porque los saharauis dicen que no es por eso, ¿eh? Ellos están con otro conflicto, pero como la Unión Europea ha apostado por Marruecos abiertamente, con un tratado preferencial extraordinario, que lo tiene usted en la web de la Unión Europea, yo lo cito siempre porque es que lo lees y dices, joder, que bicoca, ¿no? Bueno, hay tantos intereses cruzados al mismo tiempo, que además no tienen que ver específicamente con la materia, en este caso la pesca, que al final, ¿cómo puedes tomar una decisión? Bueno, al final terminas haciendo recaos. Bruselas lo que hace es dilatar lo máximo posible el desenlace de este conflicto, de este drama, que es, repito, el desmantelamiento del sector pesquero. Y lo hace a través de la política de subvenciones y de la política de ayudas. Decía antes Gabriela, la política pesquera tiene que ser ecológicamente sostenible y financieramente sostenible. No, la actual política pesquera
tal vez, no lo sé, sea ecológicamente sostenible, pero financieramente es insostenible. ¿Por qué? Porque nuestra política pesquera consiste en pagar por no trabajar. O sea, tú trabajas 29 días, esos días te ganas tu jornal y el resto lo pone la política pesquera de Bruselas. Es decir, te pagamos porque estés amarrado, te pagamos porque desguaces tus barcos, te pagamos porque dejes de pescar, porque dejes de dedicarte a esto, porque reduzcas la flota. Y eso es aparte de que es éticamente difícil de explicar, políticamente inconveniente, es económicamente insostenible. Pero repito, es la manera de ir dilatando el desenlace y de que el sector pesquero muera lentamente en lugar de morir rápidamente. Y esto lo han hecho en otros sectores como el campo, que es lo mismo. Y lo han hecho en otros sectores como la minería, agricultores, etcétera. Les compensa más no sembrar, no generar cosecha y tener los campos sin cosechar, precisamente. Pagar por destruir una cosecha es una monstruosidad. Bueno, eso es de primero de régimen comunista, para que dependas de los burócratas de Bruselas. No, y ahí quiebra el bulo, ¿no? Los españoles no quieren hacer ese trabajo, entonces por lo tanto pues tiene que venir la inmigración, o es que a los españoles no les dejan hacer el trabajo, es decir, a estos pescadores no les dejan salir a faenar. Yo cada vez que oigo eso, de verdad, ya sacar el revólver ya no se estila, ni siquiera la P38, pero el látigo sí. Sí. O sea, además, el argumento ese de que los españoles no quieren hacer lo han hecho toda la vida. Claro. Bueno, y se van a otros países. Te quita la palabra con plena. No, que tienes razón, es que a mí me indigna igual, pero el español no quiere trabajar, el español es vago, ¿no? En fin. Bueno, hablando de españoles que no quieren trabajar, Ábalos, que hemos tenido. La Fiscalía Anticorrupción, como usted sabe, es una especie de rara avis dentro de la actual estructura de la Fiscalía General del Estado. Depende de Álvaro García Ortiz, pero el señor Luzón, si me permite usted la expresión, es mucho más fiscal que García Ortiz. No va a ir al Barone a calentarle, entiende usted. Le diré sí, de las grabaciones lo que hemos sabido, entre otras cosas, que lo que pedían era información contra Luzón, para pararle. Que la cloaca del PSOE va contra el fiscal jefe anticorrupción. Bueno, digo esto para que se entienda por qué la Fiscalía Anticorrupción ha pedido hoy las penas de cárcel para Ábalos, Koldo, Aldama, por el caso Mascarillas. Estamos en una sola causa, ¿eh? En una sola causa que en el caso de Ábalos son 5 delitos. Vamos a verlo. Sí, Anticorrupción pide para José Luis Ábalos 24 años de cárcel y una multa de casi 4 millones de euros. También 19 años y medio para el exasesor Koldo García y 7 años de cárcel para el empresario y comisionista Víctor de Aldama. A este último se le ha reducido la pena por haber colaborado con la justicia. En el texto, además, el fiscal detalla una organización criminal en la que cada uno de ellos desempeñó un determinado papel. Ábalos era el jefe, Koldo García era su testaferro y Aldama se encargaba de localizar a determinadas empresas interesadas y garantizar el éxito de la operación. Además, Anticorrupción ha pedido al Supremo una vista para determinar si Koldo y Ábalos siguen en libertad. Recordemos que el magistrado Leopoldo Puente ordenó a juicio oral, dictó juicio oral para parte del sumario del caso Mascarillas, pero a Ábalos todavía le queda pendiente determinar sus presuntas responsabilidades en el caso de amaño de adjudicaciones de obra pública. Hay que decir que a Aldama se le pide menos, no solo porque efectivamente haya colaborado, sino porque él no era ministro. Así decir, los delitos de Aldama son los delitos de un ciudadano privado. Los de Ábalos son un señor que se ha prevalido de su posición de política, claro. Ábalos era ministro, Aldama no. Ábalos era el cabecilla de la trama. Aldama era uno de los conseguidores de la trama. Precisamente por eso es por lo que yo y la tercera diferencia es que Aldama puede colaborar con la justicia y por lo tanto reducir su pena, y no creo que esa sea una posibilidad que se le abra a Ábalos. Es decir, yo estaría encantado de que Ábalos cantase y apuntase más arriba, pero es que más arriba de Ábalos no hay mucho, no hay más que una sola persona. Exactamente. Y me parecería nuevamente éticamente inaceptable que Ábalos, repito, ministro de Fomento, secretario de organización del partido, se le rebajase un solo céntimo en su sanción pecuniaria y un solo día en su pena de cárcel
por colaborar con la justicia. Eso me parece apropiado, repito, para los peones de la trama que delatan y que colaboran con la justicia y que ayudan a hacer justicia con los dirigentes de la trama. Pero Ábalos será el número 1 o el número 2 de esa trama. Sí, más abajo. Los españoles nos preguntamos, o al menos los que no estamos metidos en la mafia del gobierno, nos preguntamos qué estaba haciendo Sánchez mientras Ábalos cometía 5 delitos en una sola trama y que le pueden llevar 24 años a estar en prisión. ¿Qué estaba haciendo? Escuchando el disco de Rosalía, ese que estuvo 1 hora escuchando a los Guns N' Roses en un concierto en el que nunca pudo estar porque ni habían venido los Guns N' Roses a España ni tenía edad para poder estar en ese concierto. ¿Qué estaba haciendo Sánchez mientras todo eso? No estaba velando por su partido, no sabe dónde está en la segunda planta la tesorería, la gestoría del Partido Socialista. ¿Dónde estaba Sánchez? ¿Qué estaba haciendo Sánchez? ¿Por qué Sánchez no da cuentas? El auto del juez habla del jefe como Ábalos, ¿no? Pero yo creo que hay un jefe superior, yo creo que hay una persona que es a la que hay que dirigir nuestra mirada y es el hombre fuerte en el Partido Socialista y es al que se le debería caer la cara de vergüenza hoy dando lecciones otra vez en la sesión de control mientras a tus secretarios de organización le están pidiendo 24 años de prisión, que se dice pronto. Es tremendo. Marcela, procesalmente, ¿ahora cómo estamos? Es decir, este juez dice, la Fiscalía, perdón, pide esto. ¿Y a partir de ahora qué? Bueno, me parece que hay una vistilla, ¿no? Declaración señalada para... Bueno, la vistilla esta no sé si se referirán a cuando te leen el tipo de delito al que se te acusa y tal, y va al Ministerio Fiscal, la defensa de las partes, etcétera. O me parece que hay una declaración señalada para febrero del 2026. Pero vamos, no estoy muy segura de la fecha. Y luego, posteriormente, pues en todo caso, pues se abriría el juicio oral y se investigaría la causa. Esta causa también se ha separado del tema de los contratos públicos, ¿no? O sea, el Tribunal Supremo ha llevado por un lado las mascarillas y por el otro lado la adjudicación de contratos públicos, que está un poco en fase ulterior todavía. ¿Es la parte de Santos Cerdá? Sí, bueno, y también está Ábalos. Claro. Sí. Exacto. Sí, yo he leído que va a haber una vista relativamente pronto para dilucidar si... lo ha pedido el juez, efectivamente. Os voy a dar la fecha exacta, sí. Porque lo ha pedido la Fiscalía, sí. La prisión preventiva, que recordemos que Ábalos sigue siendo diputado, tiene acta de diputado, tenemos un diputado aquí en la mesa, yo no sé cómo se votaría desde Alcalá-Meco, no sé si está previsto. Para empezar, y como dato anecdótico, hoy ha sido el primer día que no ha venido a trabajar. Hoy ha sido el primer día. Ábalos, a las Cortes. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión, acude religiosamente a las votaciones, es decir, 5 minutos antes de la hora de votar, aparece no se sabe muy bien dónde, yo creo que baja de los cielos o algo por el estilo, o sale emerge, de pronto aparece el señor Ábalos, le da al botón y luego desaparece en una nube, ¿no? Pero esta vez ha sido la primera vez que no ha aparecido para votar, con lo cual apunta un voto menos en el lado gubernamental. Han perdido ya a los de Podemos, de vez en cuando vuelven al redil, han encabronado ya del todo a Junts. Cuando les interesa pueden volver a votar, pero les falta otro voto más, que es el de José Luis Ábalos. Y otra cosa que quería apuntar es... máxima reprobación estos actos que recordemos que se han hecho sobre mascarillas. Mascarillas, recordamos la época de pandemia, los españoles estaban haciendo unos sacrificios brutales y algunos muriendo. Pues igual que ha pasado con Almería, es que me parece doblemente reprochable por el contexto en el que se produce esta corrupción, ¿no? Y otra cuestión que apuntaba bien Ana Botella no la exalcaldesa, sino la exsecretaria de Estado, sacó un artículo hace unos días en 20 minutos que decía, no se trata de descabezar a Ábalos y a Cerdán, es que aquí hay familias incrustadas que siguen teniendo peso en la organización y que son además, que se señalan, no, este es de Cerdán, este es de Ábalos. Toda esa gente sigue dentro del partido y toda esa gente, por supuesto, que sería conocedora, ya no por arriba, sino por abajo. Entonces, el Partido Socialista tiene urgente que depurar esas responsabilidades de quién sabía para arriba y para abajo también. Ana Botella, no la alcaldesa, sino la exsecretaria valenciana, y conoce perfectamente los intríngulos y las interioridades del PSPB, en donde el abalismo era una corriente. Exacto. Es decir, no era José Luis Ábalos un
un diputado como cualquier otro o un cargo orgánico relevante del partido. No, era el líder de un sector influyente dentro de la que creo que es la tercera federación socialista del país. A ver, si depuran o les depura un juez. En su día, si no recuerdo mal, por lo tanto, un factor de poder relevante y evidentemente Ábalos estará donde esté, pero los avalistas no se han esfumado. Efectivamente. Se han borrado el nombre de la tarjeta, evidentemente, pero no se han esfumado. siguen ahí. Si no lo recuerdo mal, esa corriente avalista fue la que permitió que Zapatero ganase aquel congreso con la operación Balbás y todas estas. Perdón, pero, ¿y Sánchez? Efectivamente, sí, en su día. Y A le ver, dieron si es el que voto a... lo que no podemos hacer es tratar el caso Ábalos como un caso aislado. O sea, es el caso de la corrupción del gobierno y del Partido Socialista, y lo que pasa que ellos precisamente lo aíslan para que no parezca el bloque entero, pero la realidad es que es completo, es la organización en sí, ¿no? Entonces, yo creo que no se puede tratar como un caso aislado, porque precisamente es la estrategia de esta gente, aislarlo en La Fontanera, en Ábalos, en Cerdán, en no sé quién, en personas determinadas, uy, que se me escaparon de mi control y hacían aquí cosas ilegales y yo, Pedro Sánchez, no me enteraba. No. Aquí esto es una organización que todos son conocedores, bueno, todos, muchos son conocedores de cómo funcionaba esto y estaban metidos todos en el asunto. Y déjame que haga una matización. José Luis Ábalos, repito, era una figura muy influyente dentro del PSPB y, por lo tanto, dentro del Partido Socialista, antes de ser nombrado ministro de Fomento. Y no es casual que se le nombre ministro de Fomento, no, claro, y no se le nombre ministro, qué sé yo, de Cultura o de Aguas Potables. El Ministerio de Fomento es el ministerio que más presupuesto maneja, que más capacidad tiene para repartir juego. Te voy a hacer la carretera ahí en lugar de hacértela ahí. Si te portas bien, te voy a hacer un puente ahí, y si te portas mal, el puente me lo voy a llevar a otra parte. Y es, por lo tanto, el ministerio que más capacidad tiene para reforzar la implantación territorial del partido sobre la base de utilizar la inversión pública en beneficio político del partido. Es decir, pones a un tipo influyente dentro del aparato del partido a repartir inversiones, territorios aquí, territorios allá, con la finalidad fundamental que, pues de reforzar el control del partido y de reforzar las deudas que los ciudadanos de a pie tienen respecto si le han repartido del partido y del gobierno. al hermano del presidente del gobierno de España, le han repartido un puesto ad hoc. O sea, es que solo con eso, o sea, que nos creemos que para qué utilizan las herramientas del Estado, para ellos mismos y sus propios intereses. Y dos reflexiones rapidísimas. El tema de las mascarillas esconde un problema que es el grave problema de España, que es la deslocalización. O sea, hemos sido incapaces hasta de fabricar mascarillas. No podemos señalar que el riesgo de China con Inditex no sé, y aplaudirnos porque Ayuso ha comprado mascarillas en China. Quiero decir, somos capaces de producir lo que al fin y al cabo es un pedazo de celulosa con dos hilitos. No somos capaces. Y luego, volviendo a Ana Botella, que también es interesantísimo, ella dice, nos han utilizado a las mujeres, nos ponen enfrente de la pantalla y nos dicen, eres la primera mujer en tener este cargo. Y en cuanto pueden nos barren de aquí, ¿no? O sea, nos han utilizado a las mujeres y hay machismo dentro del PSOE. Claro. En la reflexión que hacíamos también de... Sí, es que con la reflexión anterior en la que hablabas, que no solo Cerdán Ábalos, sino todo su entorno, ¿quién me garantiza a mí y a todos vosotros, mirándonos a los ojos del Partido Socialista, y nos garantizan que no se estén corrompiendo en este mismo momento? No, nadie, por supuesto. O sea, a estas horas de la noche, no se siga la trama, pues eso, repartiendo, gastando, invirtiendo ese dinero, pues eso, en los gastos en los que se está hablando y los mensajes. O sea, ¿quién me garantiza a mí que ahora mismo no me están robando? No, la o sea, pregunta ¿quién me da esa paz a mí? ¿Quién te garantiza que han dejado de hacerlo? O sea, claro, pues esa es la clave, O sea, ¿han dejado de hacerlo o continúa la maquinaria, ¿no? Entonces yo creo que ya ese es motivo suficiente para que este gobierno dimitiese y se lo hiciese mirar. Totalmente, que un diputado sea condenado o pueda ser condenado, que pidan 24 años de cárcel es gravísimo, y que no haya pasado nada, que lo traten como una mera anécdota. Están tratándolo todo como cuestiones personales. Luego lo veremos enseguida, después de la publicidad, con el tema Santos Cerdán, donde ahora mismo la tónica es de, uy, ¿quién lo iba a decir este? Pero es que eso es de eximente, o sea, eso es una estrategia para diluir culpas. Para tratar de aislar lo más posible a Pedro Sánchez de todo lo que está ocurriendo, y además concentrar la eventual culpabilidad de Sánchez solo en el caso de que se demuestre la financiación ilegal del partido con conocimiento de Sánchez. Con lo cual, la verdad, es una cosa un poco... Es decir, que Sánchez haya escrito un papel que diga, sí, financiame ilegalmente, que yo no diré nada. Claro, fastidies.
En fin. Bueno, pero mire, en todo caso, para mí la reflexión, ahora lo veremos a propósito de lo de Santos Cerdán, sigue siendo la de que cómo es posible que pase esto sin que no se mueva nada institucionalmente. Me parece que es una pregunta que hay que hacerse. Perdón, hubo una comisión de investigación en el Congreso sobre el caso Mascarillas. Sí, ¿qué pasó? La primera que se hizo en la legislatura. Claro. Pues, ¿qué pasó? Pues que trabajó durante... Los plazos de funcionamiento son de 6 meses, pues esta tardó 3 meses en empezar a funcionar, con lo cual en la práctica pues difícilmente se reuniría más allá de una docena de ocasiones, y le dieron carpetazo, Lo contó Jorge Campos aquí ayer. Rapidísimamente. Sí. Jorge, perdón, estábamos en la comisión, tanto Jorge como yo, efectivamente. Le dieron carpetazo. Y un año después empiezan a salir o vuelven a salir todos estos escándalos. El caso de Almería es Mascarillas, el caso Koldo es Mascarillas. Además, esto conviene recordarlo. Si yo entendí bien a Jorge, los protagonistas del caso Mascarillas de Almería pasaron por la comisión del Congreso. Esa comisión del Congreso, el anterior, y los empresarios. Esa comisión del Congreso que el PSOE cerró. Efectivamente. A ver, el PSOE accedió a abrir la comisión con 2 finalidades o con 2 objetivos. El primero, que ella pudiese declarar y mejorase, defendiese su gestión como ministro de Sanidad y se le catapultase a la presidencia de la Generalitat, porque inmediatamente antes del pacto. Y 2, intentar pillar al PP en los casos en los que el PP estaba implicado. Por ahí no desfiló ni Koldo, ni Ábalos, ni ninguno de estos. Por ahí desfilaron vicepresidentes de la Diputación de Almería o concejales de pueblos de Canarias, ¿no? Porque la intención, claro, Congreso mayoría socialista, la intención era pillar al PP. Cumplido ese trámite, se cerró la comisión y un año después pues aparecen todos estos escándalos. ¿A dónde coño estabais mirando entonces? No hace tanto de eso. ¿A dónde estabais mirando? Yo le pido al PP, hoy ha estado Esther Muñoz en la burbuja de periodista digital, perdón por el autobombo, pero le he preguntado, ¿no estáis trabajando en una moción de censura? Pero ya, o sea, ya. Yo sé que vosotros sacáis el abaco, la calculadora y ese tipo de argumentario que a mí me parecen pamplios. O sea, en vez de tanto libro presentar de Moreno Bonilla, que lo van a leer los 4 que le tengan que hacer la pelota para seguir donde están, el PP tenía que estar a esta hora también sudando la gota gorda, hablando con Vox, hablando con Junts si hace falta. Yo en eso no se me caen los anillos. Si hay que hablar con Junts, se habla con Junts, pero es necesario, es justo y necesario echar a Pedro Sánchez cuanto antes por el peligro que supone que una mafia nos esté gobernando. O sea, yo creo que el Partido Popular, tan tranquilo en los laureles como las vacas al tren, mirando que Sánchez se sigue pavoneando en las sesiones de control, sigue dando lecciones, gobernando de aquella manera, a la remanguillé y sin sacar nada adelante, pero a la vez estando ahí, manejando presupuesto, manejando ciertas cosas. No puede ser que la oposición se mantenga impávida. O sea, algo hay que hacer, y el movimiento y la herramienta de la moción de censura, salga o no, al menos son 3 días en los que se pone frente al espejo a Pedro Sánchez y se le pone un poquito la cara colorada, como se le puso un poquito en el Senado, si no es por las gafas esas que se puso. O sea, yo creo que es necesaria y hay que hablar con Junts, con Vox y poneros de acuerdo para sacar a Sánchez. De verdad, creo que es muy necesario. Eso de, bueno, hasta 2027, pero es que 2027, por favor, es que queda muchísimo. Puede no quedar país de aquí a 2027. Claro. En fin, tienen un sitio donde ir a reunirse para esto que está diciendo Josué. Además, paga Josué, en la Nicolasa, por ejemplo. Por ejemplo, efectivamente. La Nicolasa, desde 1912, el año que mataron a Canalejas, ¿ve usted por dónde? Pero bueno, o sea, historial castizo de uno de los grandes restaurantes de la capital, cocina vasca de la de toda la vida, que combina la tradición con el mejor producto de temporada y recetas llenas de sabor. Es mucha historia, ¿eh? O sea, la Nicolasa es fundamentalmente historia y luego una mesa estupenda. Y un servicio, por cierto, impecable. Está en la calle Velázquez 150. Y puede hacer usted reservas ya en el 91086 47 92, recordando que todos los socios del Club de Amigos tienen un 10% de descuento en el total de su factura. Así que miren, yo he comido allí con Arturo Fernández, además, y los callos están buenísimos. ¿Sabes con qué he comido allí? Con Luis Ángel de la Viuda. Ah, fíjate. Tú no habías nacido, ¿eh? No, claro. Joder, qué barbaridad. En fin, pues nada, Carlos Flores está poniendo cara de decir, ¿y yo por qué no he comido en la Nicolasa? Pues vamos a ayudar a la Nicolasa. Te he entendido decir Prat de la Riba y no te hacía tan mayor. Prat de la Riba. Has comido con Luis Ángel de la Viuda, perdón. Es que estaba pensando en Ábalos y vocalizaba mal. Con Luis Ángel de la Viuda, que fue el que me invitó a comer allí. En fin, señores,
a la publi y a la vuelta vamos a ver lo de Santos Cerdán. Hoy he salido de prisión, Santos Cerdán, como usted sabe, al mismo tiempo todo el mundo está haciendo conexiones, claro. O sea, el hijo de un director de un periódico PNVista de Navarra, el hijo, que era menor de edad, en fin, se convierte en una de las personas que recibe un contrato, bueno. La que tienen montada ahí, publi, y lo vemos. Me imagino ya todo el equipo conjurando en torno a un fuego. Franco surge, o una cosa así, todos vestidos de Halloween, de verdad. O sea, no se puede ser más ridículo. Pero eso lo está pagando usted, ¿eh? Bueno, yo también, pero al fin y al cabo yo me quejo. Usted debería cerrarlo también. O sea, esa que sí hay que cerrarla ya. En fin, bueno. Estábamos comentando una cosa que usted debe saber, porque con muy buena polémica, y a nosotros no nos ha dado tiempo a meterla en sumario, que es la cuestión de la rebaja de edad penal que propusisteis en el Congreso. En efecto, ayer presentó Vox un proyecto de ley de reforma del Código Penal, si no me falla la memoria, en materia de edad penal. En España la edad penal es 14 años, es a partir de esa edad cuando uno puede ser juzgado y sometido a las penas comunes. Previamente o por debajo de esa edad, he dicho 14, 16. Por debajo de esa edad, lógicamente eres juzgado por juzgados juveniles y las penas son básicamente reeducativas. Pero nos estamos encontrando con cada vez con más frecuencia menores de 16, menores incluso de 14 años, cometen delitos espeluznantes, desde sicarios que son contratados para asesinar a precio hasta casos de abusos sexuales, y ese es el motivo por el cual se planteaba la posibilidad de rebajar la edad penal para someter a la justicia ordinaria ese tipo de delitos. La medida fue rechazada, no hay mucho misterio, con la oposición de toda la izquierda, que no reproduciré lo que salió de sus bocas, pero te lo puedes imaginar y te quedarías notablemente corto, y con la abstención del Partido Popular, que en su intervención reconoció el problema, reconoció la violencia juvenil creciente, reconoció el incremento en el número de casos de violaciones y de abusos sexuales perpetrados por menores, de los que normalmente son víctimas menores, claro está, es decir, los que decían, usted no quiere a los niños, no, perdón, quiero a los niños y a las niñas, claro, cuando un menor comete una violación, no se piense usted que lo hace con una mujer de 30, de 40 o de 50 años, lo hace con su compañera de clase, con una niña de 12, de 14 o de 16 años, ¿no? Repito, el Partido Popular bordó la explicación del problema, la descripción de la gravedad del problema, pero murió en la orilla, acabó absteniéndose y ni siquiera apoyando la iniciativa. Típico, es interesante lo del PP. En Madrid está ahora con el asunto de amenazar con las mayores penas a los inmigrantes ilegales que mientan deliberadamente sobre su edad para parecer menores, o que oculten deliberadamente su identidad. Vamos a ver, ¿qué quiere decir deliberadamente? O sea, un señor de 23 años llega aquí y dice que tiene 17 por error, ¿o qué? Pero claro, pues es que da la impresión de que es un término enganchado, de otra manera, ¿verdad? En fin, las cosas del PP. Hay que hacerlo delito también para ligar. O sea, la gente que miente con la edad para ligar, también habría eso es falta, una amonestación o algo. Eso es falta. Esto de tengo 50 y tengo 27, no. Es que la edad no se pregunta. Ya, bueno, pero en las aplicaciones. A partir de los 90 años también te puedes olvidar del día de tu cumpleaños y de cuántos años has cumplido. Eso sí, pero si tienes 16, si tienes 23 y dices 16, no puede ser por casualidad. El que no cumple los 16, bueno, a lo mejor los cumplen en la cárcel, ¿no? Es Santos Cerdán, ya que ya veremos lo que pasa. Ya quedó en libertad. Ha quedado en libertad y todo lo que se va sabiendo en torno a la trama es bastante salvaje, la verdad, porque lo que es un hecho objetivo es que se crea una empresa que es Silvinavar, que es una empresa que no tiene otra función que actuar como factor de influencia política y recibir fondos. Eso es la famosa mordida, claro. Bueno, hoy salía Santos Cerdán de la cárcel, nos lo cuenta Gloria Sacristán.
había gran expectación mediática. Tras 5 meses entre rejas, el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha salido de la cárcel. Lo primero que quiero decir es que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones. Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia. El Supremo ha decretado su puesta en libertad provisional. Considera seriamente mitigado el riesgo de destrucción de pruebas. Eso sí, Cerdán tiene prohibido salir del país y deberá comparecer en el juzgado cada 15 días. Pese a su puesta en libertad, los indicios contra él han aumentado considerablemente. La UCO cifra en 6,7 millones de euros la cantidad que Acciona llegó a pagar al exsecretario de Organización del PSOE. La trama corrupta fluía con precisión y el informe está repleto de detalles sobre el reparto de comisiones, muchas de ellas en obras adjudicadas a Acciona. Uno de los casos más llamativos es el del Puente del Centenario, en Sevilla. Allí la trama llegó a embolsarse 1,8 millones de euros por unos supuestos trabajos encargados a Servinavar, que en la práctica se limitaron al envío de un único operario al lugar. Un peón que casualmente era cuñado de Santos Cerdán y que llegó a percibir un total de 53.100 euros por parte de Servinavar. Y es que la trama corrupta también benefició a la familia de Santos Cerdán. Por ejemplo, su mujer Paqui percibió un total de 9.500 euros de la cooperativa Noran. Su hermana, Belén Cerdán, recibió 22.300 euros por parte de Servinavar antes de ser contratada por Ercolán. En total percibió 360.000 euros de dicha cooperativa. Todos ellos además usaron una tarjeta de crédito de Servinavar. Según la UCO, los cargos totales asociados a esta tarjeta ascienden a 33.574 euros. Los agentes observan cargos de más de 7.000 euros en un restaurante madrileño, pagos de casi 2.000 euros en establecimientos de Ibiza, otros 1.200 euros en locales de Tenerife, además de gastos en restaurantes de Navarra, Denia o Sevilla. Una vida de lujos de la que incluso se quejó Anchón Alonso y su mujer. Esta es la parte, ¿qué decir?, el chafarrinón de toda la historia, que también hay que contar, porque alivia, que no es lo más importante, pero como alivia, lo vamos a contar. Y también sobre esto Gloria Sacristán, que ya es la experta en Santos Cerdán de esta casa, tenía un material. Pues es un buen socialista, es un gran secretario de organización, es un extraordinario negociador, muy eficaz, como los resultados acreditan, ¿no? Así hablaba Pedro Sánchez de Santos Cerdán en 2023. Unas afirmaciones que han envejecido muy mal. Tan solo 2 años después, el extraordinario negociador entró en la cárcel y Sánchez se arrepiente supuestamente de haber confiado en él. No debimos confiar en él. El que fuera mano derecha de Pedro Sánchez ha estado 5 meses entre rejas y lo más probable es que vuelva a dormir en Soto del Real. Sobre todo después del último informe de la UCO. La trama corrupta no solo manejaba contratos, también manejaba amistades en el Corte Inglés, motes y hasta varias propiedades en una sola ciudad. Para empezar, en el Corte Inglés las empleadas conocen de sobra a Paqui. Miles y miles de euros se gastaba allí la mujer de Santos Cerdán. Tan alto era el nivel de vida que Anchón Alonso, el socio de Cerdán, se quejó a su mujer. A Paqui la conocen todas las vendedoras del Corte Inglés. Gastar y restaurantes todos los fines de semana. Así se quejaba Anchón Alonso y su mujer de las andanzas de la familia de Cerdán. Paqui, por cierto, es esa misma mujer que recordarán por su chulería el mismo día que el exsecretario de Organización entró en la cárcel. Lo que tenéis que hacer es ir a la puerta del Ayuso. Pero, ¿has podido hablar con Cerdán? Por favor, ¿has podido hablar? Ya vale, esto es una vergüenza, vergüenza es. Y hablando de nombres, a José Luis Ábalos lo llaman el gran jefe indio. Un apodo que, al parecer, circulaba entre la trama con más soltura que los contratos públicos. Pero no todos son motes, también hay valoraciones económicas y personales, porque según las conversaciones recogidas por la UCO, la mujer de Anchón Alonso definía a Cerdán y a su esposa como gastones. Y tal vez tenía cifras para respaldarlo. El matrimonio tendría 2 pisos en Madrid pagados por Servinavar, y por no pagar, no pagaron ni el mobiliario. En definitiva, un informe de la UCO que no solo investiga una trama, sino todo un universo paralelo de apodos, compras millonarias en el Corte Inglés,
pisos y operaciones dignas de un spin-off televisivo. El penacho no es que se lo pusiera Ábalos en esa comparecencia, sino que es una imagen extraída de otra que circula en redes sociales. Quizá deberíamos haberlo puesto para que la gente lo piense. Pero visto cómo está el patio, cualquier cosa es posible, ¿no? Fíjate, a mí lo que más me sorprende es que no compraban en la tienda de la esquina, no fomentaban los comercios de barrio, no hacían compras de proximidad, se iban al Corte Inglés, se iban, untaban a grandes empresas como Acciona. Tanta barrila que nos dan con eso, con que hay que cuidar los comercios locales, y estos le daban a la tarjeta en las grandes superficies, ¿no? Estamos hablando de grandes empresas. Sí. Estamos hablando de grandes empresas. El Partido Socialista desoye todas sus proclamas éticas y todos sus principios políticos cuando hace cosas como esta. A vosotras, Marcela, Gabriela, e incluso a Josué, hay una cosa que me llama la atención. Evidentemente esto no se ha hecho solo con una empresa, porque parece que es una mecánica muy bien engrasada. Pensaba específicamente en Marcela y Gabriela por su profesión, ¿no? Forense. ¿Creéis que los de Acciona van a empezar a cantar? Son 3 personas que se dedican en principio a su empresa, a su cosa y no sé qué. De repente se ven en esto. Yo creo que tal y como está la ley penal hoy en día, que se aplica responsabilidad penal a las empresas, es decir, son sujeto de imputación penal, que puede además contagiarse a los miembros del Consejo de Administración y a los directivos que han permitido o que no han puesto los controles necesarios para evitar la comisión de delitos. Entonces, es muy importante saber que para este tipo de empresas va a haber una investigación interna, la va a exigir el propio Consejo de Administración. Es decir, ¿qué ha pasado aquí? Emitan un informe. Y va a haber una investigación interna exhaustiva, con peritajes, con forensics, probablemente estén revisando todos los ordenadores, todos los correos. Y ya es imparable que esa información no se eleve al Consejo de Administración y no se utilice como prueba de salgo libre de la cárcel, estoy libre de pecado. Esto han sido pues una serie de directivos en los que yo no les he dado la instrucción, pero yo sí que tenía los controles. Pero si sabían efectivamente que esos directivos estaban actuando de esa manera, pues la cadena empieza a contagiarse y se depuran responsabilidades por arriba y por abajo. Y es muy difícil porque hoy en día todo está grabado, todo está en WhatsApp, todo está en un correo, todo está en una conversación que te han oído. Entonces yo creo que aquí hay mucha historia por contar de parte de las empresas y de cómo funciona todo este engranaje, y sin duda alguna lo veremos. No, Marcela. Serán los primeros interesados en limpiar su imagen. Perdona. Exacto, efectivamente. Estoy de acuerdo que por un lado harán ese papel de limpiar su imagen y por otro lado creo que están en una posición complicada, obviamente, o sea, no solo por las responsabilidades, sino porque hay un montón de normativa, de cumplimiento normativo, de blanqueo de capitales y tal, que a las empresas les afecta directamente, no solo a su consejo, sino a su imagen, a sus cuentas, a la confianza que deposite el mercado, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Yo sé que su defensa o alguno de los argumentos que han esgrimido es que esos pagos estaban acreditados por facturas, claro, que hacía la empresa esta que solo facturaba para comisiones, y que facturas supuestamente controladas, y que ha suspendido a algunos empleados que pueden ser donde diriman a irresponsabilidad diciendo, oye, pues efectivamente era este directivo o este otro que realizaba las cosas a su libre albedrío sin que se supiese aquí por el comité de la compañía, ¿no? Yo lo que más me querría reseñar de todo esto es que nuestro presidente a veces no miente. Porque habéis empezado el vídeo este con una frase que dice que Cerdán era un extraordinario negociador y eficaz. O sea, eso la verdad que es completamente cierto, porque vista la trama, eficaz era en cobrar comisiones del dinero de todos los españoles, ¿no? A mí lo que también me gustaría resaltar de este caso es que el Partido Socialista, hasta que ha habido esta presión mediática y la noticia del avance judicial, no se hacía conocedor de esta situación, ¿no? Su respuesta era el silencio, y ahora todos se echan las manos a la cabeza como si no supiesen que llevaban este ritmo de vida, que podían recibir este tipo de pagos, etcétera. Entonces esto hay dos lecturas: o bien tú no sabías controlar lo que sucedía en tu partido, o bien lo sabías y mirabas a otro lado, ¿no? Claro, es que el Partido Socialista se refugia en el argumento, lo decía esta mañana el propio Pedro Sánchez,
tolerancia cero contra la corrupción. Es decir, en el momento en el que detectamos el caso de corrupción, en ese momento expulsamos, sancionamos. Claro, pero es que ustedes detectan el caso de corrupción cuando está la Guardia Civil tocando a la puerta, detectan el caso de corrupción cuando hay un auto de procesamiento. Eso no es tolerancia cero a la corrupción, eso es tolerancia cero a los escándalos mediáticos, eso es tolerancia cero a la intervención judicial. Si usted tuviese tolerancia cero a la corrupción, usted tendría sus propios sistemas de control interno y esos sistemas habrían funcionado y habrían ustedes detectado esas corruptelas mucho antes que la Guardia Civil, lo cual sería absolutamente lógico, estaban pasando en el seno de su propia organización. Deberían de tener ustedes sus sistemas de control, sus sistemas de verificación. Si ustedes no lo detectaron es porque no tenían mucho interés, si lo detectaron y se callaron es porque no tienen tolerancia cero ante la corrupción, lo que tienen es tolerancia cero ante los escándalos mediáticos. Y la tolerancia cero también puede ser post, porque puedes tomar acciones una vez te enteras, aunque sea a última hora, que efectivamente nadie se cree que no lo sabían, como dimitir, por ejemplo, que no lo ha hecho ningún miembro del gobierno, ni siquiera el propio presidente, teniendo a la mujer en la situación que tiene y a su propio hermano, o como, por ejemplo, eso es lo que ha escrito Manuel Javois en El País, Santos Cerdán nunca ha visto uno de los nuestros. La famosa película de Scorsese en la que DiCaprio le decía a los suyos, perfil bajo a la hora de gastar, por favor, decidle a vuestras mujeres que no se compren el abrigo de Bisón rápidamente, el coche, es más, efectivamente, uno de los protagonistas se lo compra y acaba como acaba, ¿no? Vean ustedes la película. Yo creo que se lo ha dicho hoy Feijóo, mira, con mucho criterio en la sesión de control, le ha dicho, ustedes no vinieron a acabar con la corrupción, sino vinieron a corromperse, ¿no? Esa moción de censura fue para corromperse, o sea, esta gente venía y hablabas antes, Camuñas, del tema de las mascarillas, de qué mala pata o qué poca moral el haberse corrompido con las mascarillas, pero yo estoy convencido que lo hubiesen hecho con balones de playa. O sea, con cualquier material que hubiesen pillado, estos venían a eso, y por eso decías, Carlos, con mucho criterio. Sí, pero también, el momento no hay que desprestigiarlo, ¿sabes? No, absolutamente. Cuando miles de familias estaban aisladas, no podías despedirte de familiares. O sea, es que lo de los 2 estados de alarma que nos hicieron los españoles es gravísimo. Lo que pasa es que se nos ha olvidado, porque el ser humano para salir adelante olvida los momentos complicados, pero es que lo que nos hicieron a los españoles es de traca. No, absolutamente. Entonces bueno, pues en esa situación estamos y, hombre, estoy convencido que Pedro Sánchez era perfectamente conocedor del tren de vida de estos dos. Yo tengo una persona muy cercana que estuvo en cargos del ayuntamiento importantes en el ámbito de urbanismo aquí en Madrid hace unos años, y me decía, yo cuando me reunía con Ábalos, es que se le veía es que olía a corrupción. O sea, es que destilaba corrupción. O sea, es que era una cosa que era grotesca a la hora de reunirse con él, tener una reunión, charlar con él. ¿Cómo no lo iba a saber Sánchez con la de horas que pasaron juntos y con el tiempo que han compartido? Señores, a la publicidad, que hay que hacer una última pausa y hay todavía que contar 2 cosas muy importantes. Una es, para nosotros, sabe usted, por nuestra línea editorial, además particularmente importante, que es el cierre de abortorios de Planned Parenthood en Estados Unidos por las políticas de Trump. Es una gran cosa, noticia que ofrecemos a Manuel de Mairena, Manuel Provida, fallecido ayer, este amigo de la casa. Y por otra parte, el asunto de Ucrania, que novedades importantes sobre la propuesta que Trump y el Kremlin parecen haber acordado. Enseguida. Con el tema del aborto. Además, en España hemos tenido, en general en España, en Madrid en concreto, gran polémica en los últimos días a propósito del famoso registro de médicos objetores que el gobierno pretende poseer, seguro que con la mejor intención del mundo. En fin, lo de Estados Unidos, ¿qué es? Lo que nos cuenta Alba Sánchez. Estados Unidos transforma su historia moderna gracias a la administración del gobierno Trump. Planned Parenthood, la organización conocida como el gigante del aborto, cierra 20 clínicas en el país. Una organización que se ha dado a conocer por ofrecer servicios dedicados a la salud sexual y reproductiva, pero también por practicar abortos como parte central de su actividad. El gobierno de Trump, junto al Congreso republicano, ha impulsado normas federales que a partir de ahora impedirán a Planned Parenthood recibir reembolsos de Medicaid al practicar servicios abortivos. Es decir, dejarán de cobrar por cada aborto realizado. Mucha gente me ha preguntado cuál es mi postura con respecto al aborto, especialmente desde que de forma orgullosa conseguí el final de algo que todos los colegiados
de ambos lados, querían y exigieron que acabase. Los estados lo determinarán a través de una votación o por legislación, o quizá ambas. Y lo que decidan será la ley de la tierra, en este caso la ley del Estado. Al igual que Ronald Reagan, estoy a favor de excepciones como las violaciones, incesto o que la vida de la madre esté en peligro. Una iniciativa con el lema "Un maravilloso proyecto de ley" que ha tenido un impacto económico inmediato en la organización. Según confirma el Washington Post, solo en septiembre la organización perdió 45 millones de dólares en servicios médicos no reembolsados. Una cifra que hace pender de un hilo el cierre de más de 70 clínicas por todo el país. Aunque los problemas de Planned Parenthood van más allá del aborto, el fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, también presentó una demanda contra la organización, acusándola de trasladar a menores a otro estado para que se les practique un aborto sin consentimiento de los padres, aunque la organización insiste en que la información proporcionada está manipulada y el caso continúa abierto en los tribunales. De momento, la vida gana en Estados Unidos gracias a estas nuevas medidas, dando un paso más hacia la protección de los más vulnerables con un mensaje claro: cada vida importa. De todas las batallas posibles es la más complicada sin ninguna duda, sobre todo porque la estás librando en un campo donde la convicción general ya, y quien no está convencido hace como que está convencido, es de que el aborto es un derecho de la mujer porque sí. Y a partir de ahí es francamente complicado votar políticas porque hay que explicarlo todo mucho. La izquierda lo sabe, y en un país donde la izquierda es particularmente primaria, como es el caso de España, además es un argumento que la gente no piensa, que la gente no piensa lo más mínimo, y que vende muy bien. Ahora he encontrado un caballo de batalla muy bueno, aunque quizás en el caso de Mónica García la expresión caballo de batalla no sea muy cortés, bueno, da igual. Con el tema del registro de objetores. Resulta que el Ministerio de Sanidad exige que Madrid, comunidad, dé un registro de médicos objetores a la práctica de aborto. Y Madrid ha dicho que no lo va a dar. Lo cual, por cierto, hay que elogiarle, en este caso a Isabel Díaz Ayuso. Vamos a ver la información tal y como ha salido en estos últimos días. El titular, por favor, aquí. Sánchez confirma que el Gobierno lleva a Madrid a los tribunales por el registro de objetores frente al aborto. Así titulaba El Confidencial. Y la ministra Mónica García decía lo que va a escuchar usted ahora mismo de su boquita de piñón. Esto. Por esto, el Ministerio de Sanidad, ya lo dijimos en su momento, en este país la ley se cumple. La señora Ayuso ha decidido una vez más ponerse del lado equivocado de la historia. Nosotros hemos decidido ponernos del lado de la libertad de las mujeres para poder elegir sobre su cuerpo, sobre su vida y sobre su maternidad. Y ayer se acabó el plazo para que la señora Ayuso pudiera hacer ese registro de objetores que le obliga la ley. Como se ha declarado insumisa con la ley, pues nosotros vamos a seguir con ese procedimiento y vamos a ir a los tribunales. ¿Para qué quieres una lista de médico? ¿Para qué quieres una lista negra de médicos? Si no la vas a utilizar, ¿para qué la quieres? ¿Por qué te importa tanto? Si no tenemos libertad de conciencia, ¿qué te queda? La verdad es que le han puesto a Isabel Díaz Ayuso un paisaje que parece Dune, ¿verdad? La película, pero bueno. No, pero tiene razón ella. Es que lo último que te puedes esperar de este gobierno es que vaya a utilizar una lista así para el bien. La objeción de conciencia es una cosa de conciencia, ¿no? En primer lugar, el supuesto derecho al aborto no es tal, no hay ni un solo artículo de la Constitución que consagre ese derecho al aborto. Por el contrario, la Constitución sí que garantiza el derecho a la vida y sí que garantiza el artículo 16 la objeción de conciencia. La libertad de conciencia. La libertad de conciencia. Y adicionalmente añade, como una de las garantías a la libertad de conciencia, que nadie podrá ser obligado a declarar sobre sus creencias. Por lo tanto, elaborar un listado de médicos que objeten al aborto contradice palmariamente el artículo 16 de la Constitución. Es decir, quiero un listado de personas cuya conciencia les impida la práctica del aborto. Quiero un listado de personas que declaren cuáles son sus convicciones en materia de derecho a la vida, en materia de ética profesional. Y eso, repito, lo impide la Constitución. ¿Quiere usted garantizar el supuesto derecho al aborto? Adelante, hágalo.
haga usted un listado de médicos abortistas, si los encuentra y si le apetece hacerlos, y si esos médicos quieren que su nombre figure en una lista. Haga usted ese listado de médicos abortistas y póngalo usted en la Puerta del Sol, si quiere, en un tablón de anuncios para que lo puedan ver todas las mujeres que deseen requerir sus servicios. Pero no puedes pedir un listado de médicos que no quieran practicar el aborto. Del mismo modo que no puedes pedir un listado de ciudadanos que no quieran ir a misa. ¿Quieres ir a misa? Ves. ¿No quieres ir a misa? No vayas. Pero no hay un listado de españoles que no quieran ir a misa. Es así de sencillo. En el caso americano, ya sé que no voy a tranquilizar a ningún progresista, pero aún así lo diré. Trump no ha prohibido el aborto. No ha prohibido el aborto. En primer lugar, porque lo ha dicho, sus convicciones pues se parecen un poco a nuestra primera y primitiva ley del aborto, de permitir la interrupción del embarazo en casos de riesgo, de malformación o de violación, pero no en cualquier caso, no de manera libre. Trump lo que ha hecho ha sido dos cosas. En primer lugar, diferir esa decisión a los estados, que sean los estados los que adopten una legislación más restrictiva o menos restrictiva en esa materia, porque no es una cuestión federal. Y en segundo lugar, dejar de pagar a las clínicas abortivas. Usted quiere abortar en un estado que se lo permita, hágalo y págueselo. Lo que pasa es que basta con poner esos dos pequeños palitos en la rueda para que todo el edificio de toda la industria del aborto salte por los aires. Vos, Carlos, sabes perfectamente que nuestra voluble constitución, manejable, moldeable constitución, en su día ya Peces Barba, cuando estaban discutiendo el derecho a la vida, precisamente, dijo, si da igual, señores, como haya un gobierno que quiera el aborto, va a haber aborto, como haya un gobierno que no, no lo va a haber. O sea, si Sánchez ahora mismo se plantea que la ablación del clítoris entre en la Constitución, como el PP sea cobarde, que suele hacerlo, y acate una decisión del Tribunal Constitucional que se tire 12 años decidiendo eso, va a suceder, ¿no? La realidad es esa. Íñigo Errejón, en una ocasión en el Congreso de los Diputados, dijo, las victorias de la izquierda parlamentaria no se producen exactamente cuando aprobamos una ley, sino cuando alguien de derechas la practica. Es decir, cuando la ley del divorcio salió adelante, cuando la gente de derechas empezó a divorciar, ahí es cuando ganamos la batalla. Cuando la ley del aborto la sacamos adelante, cuando la gente de derechas empezó a abortar, ahí es cuando verdaderamente la izquierda ha ganado. Es un tema muy de conciencia, es un tema muy personal, pero hombre, frente a la doctrina que quería imponer Kamala Harris y toda su administración, de que incluso hasta el 9º mes podrías abortar, acabar con tu hijo, pues hombre, evidentemente que todas estas políticas revirtiendo todo esto son positivas. Lo que pasa en España, que cada vez que alguien levanta ligeramente el dedo y plantea algo como lo que se planteó en Castilla y León hace un par de años, que era, oiga, la mujer que quiera, ni siquiera de manera obligatoria, la mujer que quiera, que escuche el latido fetal de aquello que va a ser su criatura, su hijo, que ya es de facto, pues oiga, que tenga derecho a hacerlo. Bueno, esos días fueron de estos vamos, editoriales, incluso de medios de la derecha, la conferencia episcopal poniéndose muy nerviosa. Entonces, claro, Gallardón vimos lo que le pasó, que más o menos, con la diferencia de los estados que hay en Estados Unidos, pero es lo que quería básicamente con el aborto, volver a esa ley de supuestos, la que le prepararon, que tuvo que dimitir, ¿no? Entonces en España hay que ser muy valiente, porque no da votos el tema del aborto, hay que ser muy valiente para ponerlo encima de la mesa y empezar a defenderlo. Marcela, Gabriela, por el orden que queráis. La izquierda es muy hábil y sabe que este tema le pone muy nervioso a la derecha, ¿no? Entonces, cada vez que sale este tema, pues hay ciertos sectores, efectivamente la COPE. Esto es una cortina de humo para tapar los escándalos de Sánchez. Y digo, pero ¿qué tendrá que ver? ¿Pero qué tendrá que ver este tema, de verdad? Es que a uno le pone los pelos de punta. Poca convicción muestran con un programa pro vida señalando cortinas de humo, ¿no? Verdaderamente lo de la lista de objetores también es una cortina de humo. No va a haber más o menos abortos existiendo listas de objetores o no. Yo creo que de verdad la derecha tiene que recoger esta bandera y tiene que decir exactamente, oye, abrir el debate, ¿es un derecho, no es un derecho, es bueno ejercerlo o no es bueno ejercerlo? Un debate sereno y mostrar su posición y recoger esa bandera. No solo pues porque, oye, atenta contra la vida y es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente, sino porque también está aquí la bandera de la mujer. Si obviamos este debate y no nos metemos en este debate, no sé si el aborto
no sé, tiene como consecuencia perder votos, pero desde luego hay muchísimas mujeres también que están esperando una respuesta seria, serena, diciendo pues nosotros vamos a hacer medidas y aquella mujer que quiera abortar por un tema económico, pues aquí están las ayudas. Es decir, hacer un programa pro vida también, reducir las causas que están en el aborto, pero la derecha se pone muy nerviosa. Se pone muy nerviosa, efectivamente. Marcela. Yo creo que la clave es ideológica. Al principio, cuando comentaba esta noticia, decías que era muy difícil explicar lo contrario al relato que ha hecho la izquierda, porque es un relato sobre el derecho de la mujer a decidir si acaba con la vida del hijo que lleva dentro o no. Pues a mí es que lo que difícil me parece que hayamos llegado a comprar ese relato. O sea, me parece muy complicado lo que han logrado y me parece exitoso lo que han logrado, porque ir en contra del propio derecho a la vida, que es que ya no es solo que se recoja efectivamente en la Constitución española, en la Declaración de Derechos Humanos, en el Tratado Fundacional de la Unión Europea, o sea, en todos lados se recoge el derecho a la vida, hasta en el propio derecho natural. Lo complicado me parece es que convirtamos el otro relato, el derecho de la mujer a decidir sobre la vida de un tercero, que por cierto, en esa vida del tercero también hay otra bandera que hay que coger, que es la de los hombres, porque para que se conciba esa vida necesitamos al hombre para ello, con lo cual también algo tienen que decir en todo esto. Yo creo que la iniciativa de Trump, la cual apoyo y me gustaría que se diera en más países de Occidente, es un golpe directo a las grandes organizaciones, al lobby antivida, que es muy potente en Estados Unidos y que tiene mucha fuerza, ¿no? Es un ánimo a su base conservadora, es un ánimo a los que defendemos la vida. Y es una batalla que, en mi opinión, no solo es social, sino cultural, ¿no? Que es defender la vida, que es la base de Occidente y de los sistemas occidentales, de todas nuestras constituciones. Y yo creo que es bueno este golpe y es esperanzador. Y sobre todo manda un mensaje muy claro de fuerza a sus adversarios políticos. Es decir, o sea, aquí hay un lobby enorme en Estados Unidos antivida y yo no tengo miedo a pelear con él, precisamente a pesar de lo que la izquierda pueda decir y cómo puedan utilizar esto. O sea, yo espero que esto sea una réplica, como muchas de las cosas que ha hecho o ha logrado Trump, y se expanda para otros países. Déjame que haga una matización, porque tú has dicho que la cuestión del aborto pone muy nerviosa a la derecha. Bueno, pone algo nervioso, bastante nervioso a una parte de la derecha, pero en realidad a quien, en estos momentos, a quien más nervioso pone es a la izquierda. Hay 3 o 4 cosas que en el momento en el que se ponen sobre la mesa inmediatamente reciben la misma respuesta por parte de la izquierda. Este debate está cerrado. Aquí no hay nada que discutir. Me sorprende que quiera usted abrir este debate. ¿Cómo es posible que usted esté planteando esta cuestión en pleno siglo XXI? Sí, o sea, déjate de evasivas y vamos al tema. Déjame que plantee mis argumentos y plantéame los tuyos. No, yo no me voy a rebajar a discutir esa cuestión porque este es un debate cerrado. Pues mire usted, no. La prueba de que este debate no está cerrado es que yo se lo estoy abriendo. Es que se lo estamos abriendo muchos en muchos sitios. Pasa con el aborto, pasa con la memoria democrática, pasa con la llamada memoria democrática, pasa con la inmigración, pasa con tantas otras cuestiones que la izquierda pensaba cómodamente que había dejado ya zanjadas, porque la batalla cultural había sido dada, ya había sido ganada y el adversario se había rendido con todas las armas, y de pronto descubren que no, que todavía hay una pequeña tribu de galos que se niega a rendirse, y no solamente es que se niega a rendirse, sino que contraataca, y contraataca con argumentos, ¿no? Y repito, la primera respuesta de la izquierda no es vale, te voy a recalcar mis argumentos, ¿no? La primera respuesta de la izquierda es: ¿cómo es que usted está reabriendo este debate que yo daba por sentado que estaba cerrado? No está cerrado. En fin, bueno, mire, aquí seguiremos hablando de este asunto, no pararemos, es un tema absolutamente básico, de tal forma que son 2 magníficas noticias, tanto en la resistencia de la Comunidad de Madrid como, por supuesto, este desmantelamiento de buena parte de la estructura económica de Planned Parenthood en los Estados Unidos. A los Estados Unidos, más o menos, nos vamos ahora también para contar lo de Ucrania. Vamos a ver, ¿qué es? Lo último que ha salido. Porque han salido muchas cosas. En un instante está aquí Iago Soler y nos lo va a contar. Se ha dado a conocer un plan de 28 puntos. No es fácil saber si acordado simultáneamente por Washington o por el Kremlin, o promovido por la Casa Blanca y aceptado por el Kremlin, o al revés, pero en todo caso sí que consta que visado por funcionarios ucranianos, es lo que dice la información, en el que en principio podría empezar a cerrarse una paz
en esa guerra. Esos acuerdos pasan, entre otras cosas, por la incorporación de la mayor parte de las actuales repúblicas del Donbass, Donetsk y Lugansk, al territorio ruso, no la desmilitarización como quería Rusia, exacto, pero sí la limitación del armamento norteamericano en Ucrania y, por otro lado, la negociación de la posición rusa en Crimea, cosa que es muy importante. ¿Por qué digo negociación? Pues porque nadie contestará a Rusia que Crimea es suya, pero Ucrania no tendrá que reconocer que Crimea es de Ucrania. Todo esto a lo mejor le parece a usted encaje de bolillos, ciertamente lo son, pero la diplomacia se hace con mucho encaje de bolillos. La cuestión está ahora mismo en qué. Pues en que ya veremos lo que pasa, pero esta es la última propuesta, está sobre la mesa y puede salir. Iago Soler, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, José Javier. Pues efectivamente, lo último de la Unión Europea es esa especie de Schengen comunitario. Esta es la otra, sí, efectivamente. Porque esto hay que explicarlo bien, ¿eh? Sí, porque es bastante curioso. O sea, no es que los espectadores lo entiendan, no es que ahora vayan a pasar tanques y demás por enfrente de su casa. Pero bueno, parecido. En el caso de guerra tardarían horas. Por ejemplo, en ir un convoy de vehículos militares desde Alemania, es un suponer, hasta Rumanía. Y en tiempos de paz, pues alrededor de 3 días. Esto es lo que quiere implantar la Comisión Europea. Es un planteamiento que tiene que aprobar primero los Estados miembros y a posteriori el Parlamento, y hay cientos de proyectos más. Bruselas dice que está inspirado en el plan de protección, el mecanismo europeo de protección civil, que es eso que se activa, pues, por ejemplo, cuando hay un incendio en León y viene un helicóptero húngaro a apagar ese fuego. Bueno, pues en este caso bélico, es decir, que vehículos militares, alemanes, por ejemplo, o franceses, pues puedan pasar por varias fronteras en un tiempo récord. Y también hay otra cosa interesante, y es que van a hacer una especie de baúl, llamémoslo así, donde los Estados miembros van a depositar en su interior, pues, objetos que no utilicen, objetos bélicos que no utilicen a diario, y los demás Estados miembros... Bueno, a diario, ¿qué quieres que te diga? Tampoco utilizamos frecuentemente, no sé, los cohetes, los sistemas Patriot, a diario no los usamos, gracias a Dios. Pues, en fin, que tampoco... pues si algún país lo necesita, puede decir, mira, que España o que Luxemburgo tiene X cosa, pues si no te importa me lo llevo. Esa es la especie de baúl. Todo esto es una propuesta, ¿eh? Todo esto es una propuesta. ¿De la señora Calas? Exacto, y compañía. Joder. Todo esto es una propuesta que veremos dónde llega, pero bueno, repetimos, lo tiene que aprobar primero el Parlamento. O sea que si Portugal tiene un problema bélico, el Bruselas puede autorizar por ejemplo, un ejército francés a cruzar a España. ¿Te suena? Como en 1808. Es que es una cosa, claro. Pues, y luego lo del baúl. Pero vamos, luego del baúl, si quieres tratamos lo de la paz también en Ucrania. Sí, porque esto es lo último, parece, lo de la señora Calas, yo de verdad es una cosa, en fin. Pero bueno, lo del acuerdo de paz, la propuesta esta de la que se está hablando hoy, sí que parece más sustantiva, ¿no? Porque al menos hay mucha gente interesada. Sí, esto lo adelantaban Axios y Público, estos dos medios estadounidenses, un acuerdo de paz de 28 puntos que no contaría con Ucrania y que aprovecharía la debilidad política de Zelensky, que ahora mismo está acorralado por diversos casos de corrupción en su país. Entonces, aprovechando esa debilidad, pues Rusia y Estados Unidos estarían supuestamente negociando esta paz. Una paz de 28 puntos que, bueno, pues tendría la paz en Ucrania, lógicamente, garantías de seguridad en ataque de Rusia, eso ya se verá, protección de Europa también, futuras relaciones diplomáticas, bueno. Lo más interesante, pues que Kiev, a priori, supuestamente, según esta información de estos medios estadounidenses, entregaría el Donbass y Crimea, unas regiones ya ocupadas por Rusia desde el año 2014, y bueno, pues tendría motivos para estar en paz por unas supuestas garantías de seguridad ofrecidas por Washington. Sí, pero si yo lo he entendido bien, en realidad quien ofrece física, materialmente, las garantías de seguridad es la Unión Europea. Sí, claro. Porque los Estados Unidos de allí se retiran. Sí, o sea, Estados Unidos está enfocado en sus historias, o sea,
léase Asia, y bueno, pues a priori sería Europa la encargada de esas garantías de seguridad, a lo mejor con un poco de respaldo del Pentágono, el Departamento de Guerra ahora llamado, pero a priori sí, o sea... El baúl de exacto, como el baúl, sacando el baúl de los recuerdos, exacto. Y con todo esto, Qatar y Turquía, detrás. Qatar y Turquía que han actuado de mediadores, efectivamente. Sí, todo eso estaría por detrás, que les gusta esto del papel diplomático. Bueno, además les viene muy bien a los dos. Nos queda un minuto por barba de comentario, así que yo os pediría un minuto por barba de comentario y cerramos, nos vamos. ¿A qué huele esto? ¿Es un paso más? ¿Es una jugada más? ¿Esto va en serio? Bueno, en serio ir así lo han propuesto, ¿no? Y posible que salga adelante con la configuración de la Unión Europea que tenemos. Yo lo que abogo en estos casos es por recuperar la soberanía, que creo que es lo que cada vez perdemos más con la Unión Europea. A la postre que puedan entrar por nuestra nación o que puedan hacer uso de nuestros bienes para la seguridad y de la poca que tenemos y lo poco que gastamos, pues no es positivo para España, sin perjuicio de que se puedan llegar a determinados acuerdos ante determinadas circunstancias que pongan en peligro a países vecinos o la situación de la Unión Europea, pero en general yo lo que creo es que, y más en España, que no llegamos a la inversión necesaria en defensa, pues que lo que tenemos que preocuparnos es por nuestras fronteras, por nuestra inversión y dejar a un lado. El baúl de la Calas. También hubo una propuesta, lo dejó caer von der Leyen, aquello de llevar tropas a Ucrania, que le preguntaron, y a sus hijos, porque tiene 7 usted, ahí ya se echó para atrás, se echó el freno de mano y se lo pensó. Vamos a ver, lo que a mí me da rabia es ver a Zelensky todavía dándose esos paseos, dándose esos baños de masas, verle el otro día en el Guernica con Sánchez. Yo no sé si el Congreso de los Diputados volvería unánimemente a aplaudir a Zelensky, a ese hombre que no es capaz de convocar elecciones, que no es capaz de dar un futuro a su nación, a Ucrania, y que creo que es uno de los grandes problemas, ese actorucho que han puesto ahí, pues eso, como peón absoluto de un globalismo feroz. Sospecho que Carlos tiene la posición exactamente contraria, tiene un minuto para... Yo creo que ningún país digno puede ceder ante una agresión, sobre todo ante una agresión tan injustificada y tan desproporcionada como la que Ucrania ha sufrido a manos de Rusia. Históricamente, los acuerdos de apaciguamiento ante agresores imperialistas y autoritarios nunca han funcionado, han sido paz para hoy y rendición para mañana, y el hecho de que Zelensky sea más simpático, más antipático, más limpio o menos limpio, que las elecciones sean periódicas o no lo sean, es absolutamente secundario respecto de la cuestión principal, y la cuestión principal es la integridad y la soberanía de Ucrania y con ella la integridad y la soberanía de los países europeos. Gabriela, el baúl. Yo creo que es interesante que en el tema de Ucrania la izquierda, ¿no? que vamos, tradicionalmente es pacifista, se vuelve belicista, y que ciertos sectores de la derecha tampoco preconizan la paz de forma fuerte, ¿no? Entonces, pues veremos, ojalá haya paz. Efectivamente, no, a nadie le interesa una guerra en Ucrania, más allá de Indra, hemos visto, y a ciertas personas, pero que a nadie le interesa una guerra, ¿no? en nuestro continente, y yo creo que es un error bueno, pues tener ciertos enemigos que no son enemigos, y bueno, hay que mirar por nuestros intereses y no luchar las guerras de otros. Y yo lo del baúl de esta mujer, de verdad, lo de la Calas me sorprende todos los días, ¿eh? Qué gente. Pues mire, igual mañana cogemos el tema y lo servimos aquí para debate, porque desde luego lo merece, cuando sepamos un poco más, sobre todo, reacciones a ese plan. Don Carlos Flores, don José Cárdenas, doña Gabriela Camuñas, doña Marcela Regía, Iago Soler, don también, y ustedes que descansen muchísimo. Nos vamos y mañana más gato, a descansar.